Prometo pagar cuando sea grande. La tienda cayó en un extraño silencio después de que las palabras salieran de la boca de la niña. La cámara de seguridad sobre sus cabezas zumbaba débilmente. Un hombre de traje, alto y con las sienes encanecidas, se giró hacia la voz que había irrumpido en su mente ocupada como un susurro en una iglesia. Jerome Carter, alguna vez apodado el multimillonario invisible por Forbes, por su habilidad de mantenerse fuera de los titulares, a pesar de un imperio tecnológico gigantesco, se encontró mirando a una niña de no más de 8 años que sostenía a un bebé envuelto en una toalla descolorida. La niña se llamaba Ana. Su cabello estaba enredado en mechones desiguales, sus manos sucias, la camiseta manchada y los vaqueros rotos en las rodillas. El bebé en sus brazos gimió, hambriento y con frío. Afuera soplaba un viento amargo de diciembre, pero era el frío dentro de la tienda lo que ahora mordía más fuerte. El cajero los vio y soltó bruscamente. ¡Eh! Esto no es una guardería. ¡Fuera! Ana se estremeció, apretó más al bebé y bajó la mirada, ya dándose la vuelta para marcharse, los hombros temblando no de miedo, sino de humillación. Jerome dio un paso al frente, su voz tranquila pero firme. ¿Ella no está robando nada?, preguntó con educación. Añadió. El cajero lo miró sorprendido. Señor Carter, yo. Mire cómo está. No pertenece aquí. Eso lo decidiré yo, dijo Jerome. La gente empezaba a notar la escena. Una mujer cerca de las revistas susurró. Es la niña que duerme bajo el puente de las 7 en la calle. Otro hombre cerca de los refrigeradores añadió. Escuché que su papá está en prisión y la madre no está bien de la cabeza. Pobrecilla. Jerome se agachó junto a Ana, que seguía inmóvil frente a la sección de leche infantil. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Ana, dijo sin mirarlo. ¿Y el bebé? Mi hermano Elisha. Tiene 1 año. Jerome suavizó su voz. ¿Viniste caminando en este frío? Ana asintió. Se nos acabó la leche ayer. Elijah no para de llorar. Esperé a que mamá se durmiera para salir a escondidas. A veces grita, y no quería que me siguiera. Jerome miró al cajero que ahora estaba incómodo detrás del mostrador, fingiendo escanear chicles. ¿Tienes abrigo?, preguntó suavemente. Ana negó con la cabeza. Envolví a Elijah en la manta. Es lo único caliente que tenemos. Jerome se incorporó despacio, su mente corriendo. Cálculos, contingencias, decisiones. El mismo tipo de pensamientos que una vez lo ayudaron a construir un negocio de miles de millones, ahora enfrentados a un dilema mucho más urgente. ¿Qué haces cuando una niña se presenta frente a ti con más valor que cualquier adulto que hayas conocido? Vamos a comprar más que leche, dijo. Quédate cerca de mí. Jerome tomó 1 galón de leche entera, leche infantil en polvo, pan, toallitas húmedas y sopa enlatada. Agregó una caja de pañales y un paquete de calcetines térmicos. Ignorando las miradas desconcertadas de los demás clientes en la caja, Ana apenas alcanzaba el mostrador. Colocó la leche con 2 manos temblorosas, como si ofreciera un tesoro. Gracias, oh señor, susurró. Pero de verdad le pagaré cuando sea grande. Lo digo en serio. Jerome asintió solemnemente. No lo dudo ni un segundo. Cuando salieron al estacionamiento, el viento helado los golpeó con más fuerza. Ana parpadeaba rápido para que sus lágrimas no se congelaran. ¿Dónde están quedándose?, preguntó él. Ana dudó. Está bien, dijo Jerome. No le contaré a nadie. Ella lo miró, vacilante pero sincera. Bajo el puente, en la Sierra con Douglas, hay un rincón seco detrás de una tubería. Mantengo a Elijah caliente con periódico y me aseguro de que nadie nos vea. Una mujer cercana soltó un audible jadeo. Jerome se volvió hacia ella, pero la mujer apartó la mirada, avergonzada. Luego volvió a mirar a Ana. ¿Quieres que te acompañe de regreso?, preguntó. Ella vaciló de nuevo y después se encogió de hombros. La gente grita cuando me ven con él, pero puedes venir si quieres. Solo no hables demasiado fuerte. Mamá se asusta fácilmente. Mientras caminaban, Jerome sintió cómo un extraño peso de responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. No de esos que se delegan, sino de los que se cargan. Porque marcharse lo atormentaría más que quedarse lo incomodaría. ¿Tienes frío?, preguntó.
Ana no respondió, pero sus dientes castañeteaban. Elijah gimió otra vez. Jerome se quitó el abrigo de lana y lo envolvió alrededor de ella. Ana lo miró sorprendida, pero no se resistió. Cruzaron la manzana en silencio hasta que el paso elevado apareció ante ellos. Los autos retumbaban arriba, y el olor a aceite, concreto húmedo y basura se hacía más fuerte. Detrás de una fila de carritos oxidados y una lámina de plástico, una mujer yacía acurrucada sobre un montón de mantas viejas, con el rostro oculto. Se agitó al oír los pasos, luego se incorporó bruscamente, con los ojos desorbitados y perdidos. «¡Mamá!», llamó Ana suavemente. «Soy yo, y un señor. Él nos ayudó». La voz de la mujer salió arrastrada. «No debías haberte ido». Jerome no se acercó. Se quedó atrás, con respeto, observando. La mujer se calmó cuando vio a Elijah estirar sus manos temblorosas. «Ella solo intentaba conseguir ayuda», dijo él en voz baja. La mujer no respondió. Ana le entregó el bebé y después se volvió hacia Jerome. «Ya puede irse. Estaremos bien. Solo necesitaba la leche». Pero Jerome no se movió. En cambio dijo, «Ana, quiero volver mañana. ¿Está bien?». Ella ladeó la cabeza. «¿Por qué?». Él dudó. Y entonces, con la claridad que no sentía desde hacía años, respondió, «Porque alguien debería hacerlo». Aquella noche Jerome no durmió. En algún lugar bajo el rugido de la autopista, una niña tarareaba suavemente para un bebé envuelto en el abrigo de un multimillonario. Y en la quietud de su ático de cristal, un hombre comprendió que quizá la mayor riqueza que podía tener era ser necesario. Si esta historia tocó tu corazón, dale un me gusta para mostrar tu apoyo a Ana. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. ¿Quién sabe? Tal vez alguien cercano esté mirando contigo en este mismo momento. No olvides suscribirte para más relatos poderosos como este. El aire de la mañana ardía en los pulmones de Jerome cuando salió de su Lincoln SUV negro y cerró la puerta tras de sí. Hoy no estaba vestido como un multimillonario. Sin traje, sin corbata, solo vaqueros, una sudadera azul marino sencilla y un abrigo pesado. El tipo de hombre que podría confundirse con alguien de paso. Pero sus ojos agudos y atentos eran los mismos que alguna vez negociaron fusiones multimillonarias. Hoy, sin embargo, buscaban otra cosa. La séptima con Douglas no había cambiado de la noche a la mañana. La basura seguía en las cunetas. El puente aún rugía con el tráfico arriba. Pero los ojos de Jerome fueron a la esquina más alejada del paso elevado, el lugar al que Ana lo había llevado la noche anterior. Su corazón latía con un peso que no esperaba. Tenía miedo, no por él mismo, sino por lo que pudiera encontrar o no encontrar. Vio la lona de plástico conocida, el carrito de compras lleno de juguetes rotos y ropa amontonada. Y allí, acurrucados sobre una caja de cartón aplastada, estaban Ana y Elijah, pegado a su pecho como un segundo latido. Sus ojos estaban cerrados, pero en cuanto sus pasos resonaron demasiado fuerte, ella se agitó. Se incorporó rápido, alerta como un animalito, y luego se relajó al ver su rostro. «Volviste», dijo con la voz ronca por el frío. «Dije que lo haría». Ana apretó más a Elijah, cuya pequeña mano aún sujetaba una esquina del abrigo de Jerome. «No lloró mucho anoche», susurró. «La leche ayudó». Jerome sacó un termo de su bolsa y se lo entregó. «Está caliente, chocolate. No demasiado dulce». Los ojos de Ana se iluminaron con incredulidad. Luego abrió con cuidado la tapa. Dio un sorbo y suspiró como una mujer adulta que por fin encuentra paz. «Sabe a Navidad». Él sonrió levemente. Esa era la idea. Un repentino movimiento tras la lona hizo que Jerome se pusiera tenso. Sara salió despacio, una mano apoyada en la pared y la otra protegiéndose de la luz del sol. Su cabello estaba enredado y su expresión oscilaba entre la sospecha y el reconocimiento. «¿Tú otra vez?», dijo con voz ronca. «Le traje el desayuno», respondió Jerome. Sara asintió despacio, pero su lenguaje corporal no se suavizó. Seguía de pie como alguien preparado para la batalla. «¿Vienes con los servicios sociales de la ciudad?». «No», dijo Jerome. «Solo yo». Ella miró la bolsa de papel en su mano. «¿Qué hay ahí?». «Sándwiches de huevo y 2 mantas». Sara soltó una risita seca. «Los ricos siempre creen que las mantas arreglan las cosas». «No lo hacen», admitió Jerome, «pero ayudan».
Dejó la bolsa junto a la pared y se apartó. Sara metió la mano, sacó uno de los sándwiches, lo olió y luego se lo pasó a Ana. «Tienes que dejar de aparecer por aquí», dijo, mordiéndole un pedazo al suyo. «Gente como tú no pertenece a lugares como este». «Tampoco tú», respondió Jerome sin titubear. Ella se quedó a medio masticar, clavando en él una mirada cansada, afilada y cargada de un dolor que rechazaba la compasión. «No sabes ni una maldita cosa sobre dónde pertenezco». «No», dijo él suavemente, «pero me gustaría saberlo». Sara bufó. «¿Por qué?» Jerome miró a Ana, luego a Elijah y después de nuevo a Sara. «Porque tu hija confió en mí, y porque anoche cuando me fui, no me gustó cómo se sintió». «Uf», Sara negó con la cabeza. «Te sientes culpable. Traerás comida unos días, quizá nos des abrigos y palabras. Luego desaparecerás. Siempre desaparecen. Yo no soy ellos. Eres exactamente como ellos. Coche caro, zapatos blandos, ojos que miran a través de la gente». Ana rompió la tensión. «Mamá, él me habló como a una persona de verdad, no como los que reparten calcetines en los refugios». Jerome guardó silencio, dejando que las palabras cayeran donde debían. Sara por fin se sentó contra la pared, envolviéndose más en su manta. «¿Tienes hijos?» «No», dijo él. «Mi esposa murió hace 10 años, sin hijos». «¿Te sientes solo?», asintió. «A veces». Siguió un largo silencio. El único sonido era el leve chupeteo de los dedos de Elijah y el retumbar de los coches arriba, como truenos lejanos. «¿Todavía quieres ayudar?», preguntó al fin Sara, con voz débil. «Sí». «Entonces no. Solo trae comida. Trae una salida». La respiración de Jerome se cortó. Esa era la petición real. No sándwiches, no leche. Una salida. Y no era poca cosa. «No quiero caridad», continuó Sara. «Quiero una oportunidad. Quiero lavarme el pelo sin una manguera. Quiero dormir sin mirar por encima del hombro». «Entiendo», dijo él. «No», susurró ella. «No entiendes. Pero quizá lo intentas. Eso es más que la mayoría». Jerome miró alrededor. El mundo olía a concreto húmedo y a historias olvidadas. Pero también vio algo raro. Una niña que todavía creía en promesas y una mujer que aún conservaba fuego tras unos ojos rotos. Se levantó, sacudió el polvo de sus rodillas. «Hay un motel a 3 calles de aquí. Puedo conseguirles una habitación por una semana. Solo una semana por ahora. Cama caliente, ducha, una puerta segura». Sara lo observó. «¿Cuál es la trampa?» «Ninguna. Ni siquiera tienes que agradecerme. Solo dale a Ana y a Elijah una noche con sábanas limpias». Ella no contestó durante mucho rato. Luego murmuró. «Iremos. Pero si mientes, si esto es algún retorcido juego de poder». «No lo es». Ella asintió una vez. «Está bien». Mientras recogían sus pocas cosas, Jerome llamó a su asistente desde la acera, reservó la habitación y organizó que les llevaran un pequeño paquete con artículos de aseo. El proceso tomó minutos, pero para Sara y Ana lo cambió todo. En el camino al motel, Ana sostuvo la mano de Jerome todo el trayecto. No dijo mucho, solo caminó a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Antes de entrar al vestíbulo, tiró de su manga. «¿Señor Carter?» «¿Sí?» «No tenías que volver, pero me alegra que lo hicieras». Jerome sintió un nudo en la garganta. Le apretó la mano suavemente y susurró. «A mí también». Y al cruzar las puertas automáticas hacia un lugar con calor, agua corriente y camas blandas, Jerome comprendió algo simple y aterrador. Esto no iba a ser temporal. No para él. La habitación del motel no era un palacio. Las paredes estaban manchadas por el tiempo. La alfombra olía a cigarrillos viejos y la calefacción resoplaba como un animal moribundo. Pero para Ana era un sueño. Se quedó en el centro de la habitación, sosteniendo a Elijah, con los ojos muy abiertos, girando despacio, como temiendo que todo desapareciera si parpadeaba demasiado. «Está caliente», susurró. Jerome sonrió desde la puerta. «Es la calefacción. Es vieja, pero funciona». Sara dejó la bolsa de plástico con su ropa sobre la cómoda. Su expresión era indescifrable, atrapada entre la sospecha y el cansancio. No había dicho mucho durante el trayecto, y ahora, ya dentro, parecía fuera de lugar,
como un pájaro sin saber si la jaula estaba realmente abierta. Jerome puso un bolso pequeño sobre la mesa. Hay champú, cepillos de dientes, toallas limpias, también pañales. Sara asintió, pero no le dio las gracias. Él no lo esperaba. La gratitud no podía exigirse, no cuando la confianza seguía siendo algo frágil entre ellos. Ana colocó con cuidado a Elijah en la cama, metiendo las esquinas de la colcha a su alrededor, como si lo hubiera hecho cientos de veces. El bebé gorjeó suavemente y cerró los ojos, el aire tibio ya surtiendo efecto. Jerome se apoyó contra la pared, cruzando los brazos. Volveré mañana. Aquí tendrán privacidad. En recepción saben que no deben hacer preguntas. Sara al fin habló. ¿Haces esto seguido? No, es nuevo para mí. Ella lo estudió. No pareces del tipo compasivo. No lo soy. Entonces, ¿por qué? Se detuvo antes de responder. Porque puedo. Porque debería haber hecho algo así hace mucho tiempo. El rostro de ella se estremeció, no con simpatía, sino con reconocimiento de la honestidad. Antes de que pudiera decir más, Ana se acercó y sacó de su bolsillo una servilleta arrugada. «Dibujé esto para ti», dijo tímidamente. Jerome la desplegó. Con lápiz, apenas visible, un hombre alto tomaba de la mano a una niña y a un bebé. Estaban frente a un edificio con la palabra hogar escrita arriba. Se aclaró la garganta. «Eres toda una artista». Ana sonrió. «Dibujo cuando tengo miedo. Me ayuda». Jerome no supo qué decir. Dobló la servilleta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. «Entonces sigue dibujando». Puso la mano en el pomo de la puerta cuando Sara dijo en voz baja. «No te acerques demasiado». «¿A qué?» «A nosotros. Pareces un buen hombre, pero esta vida es un barco que se hunde». «No estoy aquí para rescatar a nadie», respondió él. «Solo para caminar a tu lado mientras me lo permitas». Ella no contestó. Esa noche Jerome volvió a su ático. Las luces se encendieron solas, iluminando las encimeras pulidas, los suelos brillantes, las ventanas interminables que daban a Los Ángeles. Era hermoso, estéril, vacío. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. En cambio se sentó en el sofá con el dibujo de Ana aún en su bolsillo, el papel tibio por el calor de su cuerpo. En algún lugar, a 3 millas de distancia, una niña que había prometido pagar la leche dormía bajo sábanas limpias, y él nunca se había sentido tan vivo. La mañana llegó con lluvia. Jerome ya estaba de camino al motel a las 8 a.m., con una bolsa de pasteles frescos en una mano y un abrigo nuevo para Ana en la otra. Pero al llegar a la habitación 109, la puerta estaba abierta de par en par, la cama hecha, los artículos de aseo intactos, las mantas dobladas con precisión militar. Se habían ido. El estómago le dio un vuelco. Entró, revisó el baño, el armario, incluso debajo de la cama. Nada. Salió a la recepción. La familia de la 109. ¿A dónde fueron? El recepcionista, un chico joven que masticaba chicle, se encogió de hombros. La señora bajó temprano. Dijo que no podían quedarse. Dejó la llave y se marcharon. Sin explicación. No lo había pedido. Jerome le dio las gracias y salió a la llovizna, con el corazón latiendo un poco demasiado rápido. Escudriñó la calle, la acera, los callejones. Nada. Habían desaparecido. Ana no había querido irse. Cuando Sara la despertó justo antes del amanecer, susurrándole con urgencia que hiciera la maleta, Ana protestó. «Pero mamá, aquí está calentito. El señor Carter dijo que volvería». «Precisamente por eso no podemos quedarnos», siseó Sara. «Nada bueno viene de la gente que da demasiado. Siempre quieren algo a cambio». Ana obedeció sin entender, pero sabiendo que era mejor no discutir. Salieron por la escalera lateral, de vuelta al frío, de vuelta a la nada. Jerome pasó el resto del día conduciendo por el vecindario alrededor del puente, deteniéndose en refugios, comedores comunitarios, incluso en el pequeño parque donde una vez repartió botellas de agua durante un evento benéfico hacía 5 años. Ninguna señal. Esa noche volvió al puente. Todo estaba en silencio. La lluvia había empapado los improvisados lechos, que ya no estaban. El rincón que Ana había llamado hogar era ahora solo hormigón y sombras. Se sentó en el borde de la acera, mirando cómo la lluvia dibujaba pequeños ríos por la calle. Sabía que ella podía huir, incluso lo había esperado.
pero no tan rápido, no sin despedirse. Metió la mano en su abrigo, sacó la servilleta dibujada y la desplegó. Bajo la farola, las líneas del lápiz se habían corrido un poco por la humedad, pero la imagen seguía siendo un hombre, una niña, un bebé y la palabra hogar. No sabía cuánto tiempo permaneció allí. 1 hora, tal vez 2, lo suficiente para que la lluvia le calara los zapatos. Cuando por fin se levantó, susurró a la calle vacía: «Donde quiera que vayas, Ana, no he terminado». Luego regresó a su coche, aún apretando la servilleta como una promesa incumplida. A la mañana siguiente, Jerome no fue a la oficina. Su asistente lo llamó 2 veces, una por una reunión de inversores pospuesta, otra por un contrato inmobiliario mal archivado. En ambas dejó que saltara el buzón. No pensaba en acciones ni en accionistas. Pensaba en una niña que había prometido devolverle el dinero de la leche. Una niña con un hermanito y un padre ausente, y una madre que huía de la bondad como si fuera una amenaza. El dibujo de Ana vivía ahora en su billetera, doblado con cuidado entre su licencia de conducir y una tarjeta de fidelidad de café que nunca había usado. Cada vez que la abría, veía sus nombres como si estuvieran grabados en el papel. Ana, Elia, Sara. Jerome recorría la ciudad como un hombre cazando fantasmas. Se detuvo de nuevo en el puente de la 7ª calle, revisando los rincones oscuros por si habían regresado. La lluvia había limpiado la acera. No había envoltorios de comida, ni mantas, ni siquiera huellas. Para el mediodía ya había visitado 3 refugios. En el tercero, un centro comunitario de ladrillo rojo con un mural descascarado de niños sonrientes. Por fin obtuvo algo. «Sí», dijo una mujer delgada en la mesa de admisión. «Vi a una niña con un bebé ayer. Abrigo pequeño, sucio, ojos grandes». Jerome se inclinó. Una mujer, poco más de 30, cabello oscuro, tal vez ansiosa o agitada. La mujer asintió lentamente. «Sí, estaba nerviosa, no se quedó. Dijo algo sobre no confiar en el gobierno. Cogió unos pañales y se fue. ¿Dijeron a dónde iban?» «No. Lo siento, pero oí a la niña». Ana creo que se llamaba. Preguntó por bancos de alimentos cerca de Wilshire. ¿Wilshire? No era mucho, pero era una dirección. Jerome le dio las gracias y se marchó. A las 3 de la tarde estaba atravesando Koreatown, mirando por los callejones y las paradas de autobús. Entró en una tienda de la esquina, cerca de la avenida Vermont, y compró un paquete de chicles solo para preguntar al cajero si había visto a una niña pequeña cargando un bebé. Nadie lo había hecho. Estaba a punto de irse cuando notó un tablón de anuncios junto a la puerta, entre tarjetas de presentación y volantes descoloridos. Había un papel clavado cerca del fondo. Chaqueta de niño, azul con estrellas. Talla XS. Encontrada en Wilshire, esquina con Hoover. Si es suya, llame. Tomó una foto del número. Luego llamó. Contestó una mujer. ¿Hola? Sí. Llamo por la chaqueta del tablón en Sam's Market. Creo que puede pertenecer a alguien que estoy buscando. Hubo una pausa. ¿Conoce a la niña? Se llama Ana. Tiene unos 8 años. Tiene un hermanito. Su madre se llama Sara. La voz de la mujer se suavizó. Los vi hace 2 noches. Estaban sentados frente a la lavandería, junto al puesto de tacos. La niña dejó caer la chaqueta cuando se fueron. ¿Sabe a dónde iban? Creo que se dirigían hacia MacArthur Park. Es todo lo que sé. La respiración de Jerome se aceleró. Gracias. ¿Están bien? Espero en Dios que lo estén, dijo él. Condujo directo a MacArthur Park. El cielo se tornaba ámbar con el sol poniente. El lago brillaba oscuro, y las palomas se agrupaban alrededor de las pocas personas que aún no se habían marchado a los refugios. Jerome caminó despacio, revisando cada banco, cada rincón del parque infantil, hasta que un sonido lo detuvo. No era llanto, era un canto, un murmullo suave, casi demasiado tenue para oírlo sobre el tráfico. Se volvió hacia el sonido y vio una figura acurrucada al otro lado del parque, detrás de un seto bajo. Una niña balanceándose suavemente, tarareando algo parecido a una nana. «¿Ana?» llamó. Ella se quedó inmóvil. Jerome se acercó. «Soy yo, el señor Carter».
Ella giró la cabeza, con los ojos muy abiertos. Elijah se movió en su regazo, parpadeando ante la luz repentina. Señor Carter, murmuró. Nos encontró. Estaba más delgada, más pálida. Sus labios estaban agrietados, pero aún logró sonreír. Le dije a mamá que vendría, dijo, pero se asustó. Dijo que la gente no ayuda sin querer algo a cambio. Jerome se agachó a su lado. ¿Está aquí? Ana negó con la cabeza. Fue a buscar medicina para Elijah. Me dijo que esperara. Eso fue esta mañana. ¿Cuánto tiempo has estado sola? Ella se encogió de hombros. Un rato. Jerome miró alrededor. El viento se había levantado. La temperatura caía rápido. Vamos, dijo él. No te vas a quedar aquí esta noche. Pero mamá, dejaremos una nota. Pero tú y Elijah necesitan calor, comida, seguridad. Tu madre querría eso. Ella vaciló, luego miró a su hermano. Está bien. Jerome levantó a Elijah con cuidado, acunándolo en sus brazos como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ana lo siguió a su lado, silenciosa y pequeña, con la mano aferrada a su abrigo. Esta vez no los llevó a un motel. Los llevó a su casa. El ascensor se abrió en el ático de Jerome con un suave timbre. Ana entró con cautela, los ojos muy abiertos, ante los suelos relucientes y las ventanas infinitas. Elijah gimió en sueños, aún en brazos de Jerome. ¿Aquí es donde vive usted?, preguntó. Sí, dijo Jerome. Por ahora también será donde vivirán ustedes. Ella miró la cocina, el largo sofá de cuero, la foto en blanco y negro enmarcada de Jerome y una mujer con la bondad de la esposa de Aisha, ya fallecida. ¿Tienes un dormitorio? 3, respondió él. Pero te tocará el que tiene la ventana grande. La voz de Ana bajó. Nunca he tenido mi propia cama. Jerome sonrió con suavidad. Entonces ya es hora. Acostó a Elijah con cuidado en el sofá, le echó encima una manta ligera y luego volvió hacia Ana. Lo resolveremos, dijo. Tú, yo, tu madre. Pero empezamos con esto, esta noche. Estás a salvo. Ana asintió y por primera vez desde que se conocieron, se permitió llorar. No con ruido ni pánico, sino con lágrimas tranquilas y agradecidas. Afuera la ciudad brillaba con faros y sirenas, pero dentro por fin se había abierto una puerta lo bastante amplia como para dejar entrar la esperanza. Jerome no durmió mucho esa noche. Se sentó en el sillón de cuero junto a la ventana, mirando cómo la ciudad resplandecía y titilaba bajo él como un mar inquieto de estrellas. Detrás, el suave zumbido de la calefacción llenaba el ático, mezclándose con el crujido ocasional del dormitorio de invitados, donde Ana y Elijah por fin descansaban, calientes, seguros y alimentados. Pero Sara seguía allá afuera. Jerome no dejaba de imaginar su rostro, receloso, orgulloso y marcado por demasiados años viendo a la gente ir y venir. Él no dudaba de que ella había planeado volver al Parque MacArthur esa tarde, pero las horas habían pasado. El sol se había puesto. Los reportes policiales en su portátil no ofrecían nada. Ninguna detención, ninguna entrada hospitalaria con su descripción. Solo silencio. A las 3 de la mañana llamó a un viejo amigo, Michael Sandler, un detective retirado del LAPD, que ahora dirigía una firma de investigación privada. Mike, soy Jerome. Jerome, me llamas a mitad de la noche. ¿Alguien muerto? Aún no, pero temo que alguien podría estarlo si no actúo. Mike guardó silencio un instante. Te escucho. Necesito encontrar a una mujer. Sara, 30 y pocos, delgada, cabello oscuro, posiblemente con problemas de salud mental. La vieron por última vez en el Parque MacArthur, quizá buscando medicinas para su hijo pequeño. ¿Sin hogar? Sí. ¿Y esa mujer significa algo para ti? Significa algo para una niña que duerme en mi habitación de invitados. Mike silbó. De acuerdo, pondré a mi equipo en cuanto amanezca. Gracias, dijo Jerome. Cúbreme lo que haga falta. Hecho. Cuando Jerome por fin se durmió, ya casi amanecía. Despertó con el olor a pan tostado y el suave tintinear de platos. Somnoliento, entró en la cocina y encontró a Ana de pie en un taburete, observando atentamente el pan en la tostadora como si fuera un espectáculo raro. Se giró al verlo. Buenos días, señor Carter. Buenos días, Ana, dijo él frotándose los ojos. No tenías que hacer el desayuno.
Ella se encogió de hombros. Mamá dice que si alguien te da un techo, mejor darle un motivo para no arrepentirse. Jerome sonrió con más calidez de la que había sentido en meses. Pues considera esta tostada un motivo. Se sentaron juntos en la isla de la cocina. Jerome con café, Ana con jugo de naranja, Elijah en un asiento para bebés que Jerome había pedido horas antes y que habían entregado antes del amanecer. Él mantuvo la charla ligera. Le preguntó por su color favorito, su libro preferido, si le gustaban los animales. Ella respondió con cautela al principio, luego con más soltura. Cuando le contó sobre el mapache de peluche que una vez encontró en un contenedor de basura y llamó Buttons, Jerome ya reía. Pero en cuanto preguntó por Sarah, los hombros de la niña se tensaron. Ella siempre vuelve, dijo en voz baja. ¿Recuerdas a dónde fue ayer? Dijo que a la farmacia de la esquina en Wilshire, pero no creo que llegara. A veces se queda atascada. ¿Atascada? Ana bajó la mirada a su jugo. Se asusta. Su cabeza empieza a zumbar y no puede respirar. Entonces corre. El corazón de Jerome se encogió. «¿Ha pasado antes?» Ana asintió. «El año pasado. Desapareció 2 días. Volvió con cortes en las manos. Dijo que peleó con sombras. Él le cubrió la mano con suavidad. Tengo a alguien ayudándome a buscarla. Un buen hombre. Fue policía. La encontraremos». Ella parpadeó fuerte, pero su voz se mantuvo firme. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Más tarde esa mañana, Mike llamó a Jerome. «Podría haber algo». Una mujer que encaja con la descripción de Sarah fue vista deambulando cerca de una clínica cerrada en Temple Street. Estaba confundida, descalza, pidiendo aspirina infantil. ¿Alguien llamó a emergencias? Sí. Un dependiente se preocupó e hizo una llamada de chequeo. Pero cuando llegaron, ya se había ido. Jerome paseaba nervioso por la sala. ¿A dónde iría después? Mike guardó silencio un momento. Si está asustada y evita hospitales, probablemente vaya a algún sitio que considere seguro. Un refugio, tal vez. O las calles cercanas a viejos lugares conocidos. Jerome pensó. Revisa el callejón detrás de la vieja iglesia coreana en Wilshire. Ana lo mencionó. Onsis. Dijo que solían sentarse allí los domingos, porque la música del coro hacía sonreír a su madre. Enviaré a alguien. 1 hora después, Mike llamó de nuevo. La encontramos. El pecho de Jerome se tensó. ¿Está bien? Físicamente sí. Mentalmente alterada. Estaba sentada contra la pared de la iglesia, llorando, con un biberón roto en las manos. No hablaba con nadie. ¿Dónde está ahora? La convencimos de venir a mi clínica. Mi esposa está allí. Trabaja con casos de trauma. Logró calmarla lo suficiente para que descansara. Voy para allá. La clínica era pequeña, escondida detrás de una floristería y una cafetería. Discreta, privada. Dentro Jerome encontró a Sarah acurrucada en un sofá de vinilo, envuelta en una manta donada, los zapatos a un lado. Lo miró al entrar y por un momento no lo reconoció. Luego abrió los ojos de sorpresa. ¿Dónde está Ana? Está a salvo con Elijah. En mi casa. El cuerpo de Sarah se derrumbó de alivio, pero enseguida volvió el pánico. No quise dejarla. Q tenía tos y no tenía la medicina. Lo sé, dijo Jerome con suavidad. No tienes que explicarlo. Hiciste lo mejor que podías. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No pensé que aún me buscarías. Le prometí a Ana que lo haría. Sarah bajó la mirada a sus manos. ¿Por qué te importa? ¿Por qué haces esto por nosotras? Jerome se sentó a su lado. Porque puedo. Porque creo que la gente merece más que sobrevivir. Ella asintió despacio, aún llorando. Quiero ayuda, pero tengo miedo. ¿Y si lo arruino? Probablemente lo harás, dijo Jerome. Ella lo miró, sorprendida. Todos lo hacemos, pero eso no significa que no merezcas otra oportunidad. Sarah soltó una risa entrecortada, rota. No eres lo que esperaba. Él sonrió. Tampoco tú. Se quedaron en silencio un rato. Luego Jerome dijo, ven a casa. Sarah lo miró fijamente. ¿A tu casa? Por ahora, hasta que encontremos el siguiente paso. Tienes una hija esperándote y un hijo que durmió toda la noche. Por primera vez en semanas, ella vaciló. Finalmente asintió. Y por segunda vez en 2 días, Jerome Carter llevó un pedazo del mundo roto entre sus brazos y lo llevó a casa. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave ding.
y Sara entró con cautela al ático de Jerome, como quien cruza el umbral hacia otro mundo. Su ropa era distinta, limpia, donada por la clínica, pero la forma en que se movía seguía siendo cautelosa, con los hombros ligeramente encogidos y los ojos recorriendo cada rincón. Ana fue la primera en verla. ¡Mamá!, gritó, saliendo disparada del pasillo, los pies descalzos golpeando el suelo pulido. Sara dejó caer su bolso, arrodillándose justo cuando Ana se lanzó a sus brazos. Se abrazaron con fuerza y por un instante nada más existió, solo madre e hija aferrándose como dos mitades de un alma. Tenía tanto miedo, susurró Ana. Pensé que algo malo había pasado. Ya estoy aquí, murmuró Sara. No quise irme. Mi mente se volvió ruidosa. Jerome estaba de pie en silencio junto a la isla de la cocina, dándoles espacio. Sintió que algo se abría en su pecho al mirarlas, algo viejo, hueco y sellado por mucho tiempo. Cuando Elijah se agitó después de la siesta y empezó a lloriquear, Sara corrió hacia él. Lo alzó, apretándolo contra su pecho, como si esa fuera la única forma de no desvanecerse. «Olvidé lo pesado que está», dijo con una sonrisa triste. «Eso significa que ha estado comiendo 2 veces al día. Y más, si Ana me convence», respondió Jerome. Ana sonrió. «Le dije que a Elijah le gustan los plátanos machacados. Incluso compramos una sillita saltarina», añadió Jerome. Sara miró el ático con otros ojos. Las superficies brillantes, la luz suave, las ventanas del suelo al techo. Aún estaba en tensión, pero menos. El peso de sus hijos en brazos la mantenía con los pies en la tierra. Jerome señaló la mesa del comedor, donde había dispuesto el almuerzo. Sándwiches de queso a la parrilla, sopa de tomate y rodajas de manzana. Comida de consuelo que no preparaba desde la universidad. Había quemado el primer sándwich y olvidado la sal en la sopa. Pero la segunda tanda salió decente. «No es elegante», dijo, «pero está caliente». Los ojos de Ana brillaron. «Nunca nos sentamos en una mesa de verdad». «No desde que perdimos la casa de la abuela», dijo Sara en voz baja. Colocó a Elijah en su silla y ayudó a Ana con la suya. Jerome sirvió 3 vasos de agua y se sentó con ellas. Comieron mayormente en silencio, el buen silencio, el que se siente como sanación. A mitad de la comida, Sara levantó la vista. «Esto no será para siempre, ¿verdad?». Jerome asintió. «Solo hasta que estés lista. Porque quiero ganármelo. No quiero ser un caso de caridad». «Lo entiendo», dijo él. «Ya empecé a buscar programas de vivienda transitoria, lugares seguros, privados, con servicios de apoyo». Sara asintió lentamente. Eso ayudaría. Después del almuerzo, Ana convenció a Jerome de ayudarla a construir una fortaleza de almohadas en la sala. Pasaron casi 1 hora con cojines, mantas y hasta algunas de las sábanas de lino caras de Jerome, que él cedió sin dudar. Dentro del fuerte, Ana se acurrucó junto a Elijah, que estaba despierto, moviendo las piernas felizmente. Sara observaba desde un sillón, con una sonrisa tranquila. Jerome le llevó una taza de té de manzanilla y se sentó frente a ella. «Olvidé lo silencioso que puede ser un verdadero hogar», dijo ella. «El silencio puede ser bueno», respondió Jerome. Ella bebió un sorbo, luego lo miró. «Has perdido a alguien». Él no se inmutó. «Mi esposa, hace 10 años. Cáncer». La expresión de Sara se suavizó. «Lo siento. Mantuve este lugar igual que cuando murió. Los mismos muebles, los mismos libros en los estantes. Nunca avancé realmente». «¿Por qué no?». Jerome miró fijamente su té. «Tal vez pensé que si todo seguía igual, ella no se sentiría ausente». Sara asintió despacio. «Ese tipo de silencio, lo conozco. Extrañas sus voces, su olor. ¿Cómo se siente el aire cuando entran en una habitación?». Se quedaron en silencio un rato, bebiendo té. Luego Sara preguntó, «¿Por qué nosotros?». Jerome levantó la vista. «Pudiste haber seguido de largo. Pudiste haberte ido después de darle a Ana la leche, pero te quedaste. ¿Por qué?». Pensó un largo momento antes de responder. «Porque el mundo sigue diciéndome que el dinero arregla todo, y no es cierto. Pero estar presente, escuchar, compartir una comida, una habitación, un momento, eso aún importa, y quizá necesitaba ese recordatorio tanto como tú necesitabas ayuda». Sara parpadeó rápido y apartó la mirada.
No sé cómo hacer esto, susurró. Dejar entrar a la gente. Confiar. No tienes que saberlo, dijo Jerome. Solo empezar. Esa noche, después de cenar, Ana volvió a dibujar, esta vez en la mesa de centro, con lápices de colores de verdad que Jerome había comprado ese mismo día. Dibujó una casa con 4 figuras de palo. Un hombre, una mujer, una niña y un bebé. Encima escribió en grandes letras, intentando. Se lo dio a Jerome antes de dormir. Este es mejor que el primero. Él lo sostuvo con cuidado, como si pudiera romperse. Lo es. Sara acostó a Elijah en la cuna de la habitación de invitados. Luego se quedó en el pasillo, viendo a Ana cepillarse los dientes frente al espejo. Ya está diferente, dijo en voz baja. Se siente segura, respondió Jerome. Sara lo miró de reojo. Quiero ser la clase de madre que ella merece, no solo alguien que sobrevive. Ya eres más que eso. Se quedaron allí un momento. Luego Sara susurró, aún no sé si puedo confiar en esto. ¿Confiar en ti? No espero que lo hagas, dijo Jerome, pero seguiré estando aquí de todos modos. Ella asintió, luego desapareció en la habitación de invitados, y Jerome se quedó otra vez solo en la sala. Pero ya no se sentía tan vacía. Había migas en la mesa, un crayón bajo el sofá, risas resonando débilmente por el pasillo. Por primera vez en mucho tiempo, la casa de Jerome Carter parecía respirar, viva, y comprendió que quizá esto no se trataba solo de ayudarlas a encontrar un hogar. Tal vez se trataba también de encontrar uno para él. La luz dorada de la mañana se derramaba por las ventanas, bañando el ático en calidez. Jerome despertó no al silencio, sino al olor de huevos y al leve murmullo de un tarareo. Tardó un momento en darse cuenta de que no era un sueño. Caminó hacia la cocina, descalzo, frotándose los ojos, y allí estaba ella, Sara, cocinando en la estufa, con el cabello recogido en un moño y vistiendo una de sus camisas de franela grandes. Ana estaba en la barra, balanceando las piernas, dándole a Elijah pequeños bocados de plátano machacado con una cucharita de plástico. Mañana, dijo Jerome, con la voz aún ronca de sueño. Sara se giró y esbozó una pequeña sonrisa. Pensamos dejarte dormir. Parecías necesitarlo. Ana saludó con la mano. Mamá hizo huevos como los preparaba la abuela. Un poco quemados. Jerome rió entre dientes y tomó una taza. Suena perfecto. Comieron juntos otra vez. Sin ceremonia, solo calidez. Las manos de Sara estaban más firmes hoy, sus ojos menos lejanos. Jerome notó que se había duchado y su piel tenía un poco más de color. Vio algo frágil, pero real. Progreso. Después del desayuno, Jerome sacó una carpeta manila de su maletín y se la entregó a Sara. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Unas opciones, dijo él. Programas de vivienda transitoria. Busqué los que incluyen terapia, colocación laboral, cuidado infantil. Sara abrió la carpeta lentamente, hojeando las páginas. Parecen caros. Lo son, admitió él, pero yo cubriré el costo. Al menos los primeros 6 meses. Ella dejó la carpeta. No puedes seguir haciendo esto. Puedo y lo haré, hasta que me digas que no. Sus manos se tensaron. No quiero que Ana crezca creyendo que personas como tú son mágicas, que siempre habrá alguien para salvarla. No lo hará, dijo Jerome con firmeza, porque ya se está salvando a sí misma. Cada día lucha por seguir siendo amable en un mundo que intentó romperla. Eso es fortaleza, no fantasía. Sara apartó la mirada, tragando con dificultad. Aún no sé cómo ser parte de algo. Ya lo eres, respondió él. Esto mismo. Un suave golpe en la puerta lo sobresaltó. Jerome miró por la mirilla y abrió con cautela. Un hombre alto, de hombros anchos y traje gris carbón, estaba al otro lado. Mike Sandler, dijo Jerome. No te esperaba hoy. Mike entró e inclinó la cabeza hacia Sara. Solo quise pasar, asegurarme de que todos estén bien. Sara se puso rígida. ¿Eres policía? Lo fui, respondió levantando ambas manos. No vengo a interrogar. Estoy aquí porque sé lo que es caer por las grietas. Ana asomó detrás de su madre sosteniendo a Elijah. Mike se agachó. Hola, pequeña. Eres más fuerte que muchos adultos. Lo sé, respondió Ana sonriendo. Mike se incorporó. Escucha, Jerome. Supe algo esta mañana.
Un voluntario de un programa comunitario reportó a un hombre preguntando por Sarah y los niños. Jerome frunció el ceño. ¿Quién? No dejó nombre, solo dijo que buscaba a una mujer con un bebé y una niña. Mencionó deudas. Sarah palideció. Dios mío. Jerome la miró. ¿Sarah? Ella cerró los ojos. Se llama Darnell, el padre de Elijah. Estaba entrando y saliendo de la cárcel cuando quedé embarazada. Desapareció. Pero después de que nació Elijah, volvió. Más cruel. Dijo que si no le pagaba por sus problemas, se llevaría al bebé. La voz de Jerome se volvió oscura. ¿Te amenazó? Muchas veces. Yo seguía moviéndome, ocultándome. Pensé que se había olvidado de nosotros. La voz de Mike fue firme. Si anda preguntando, debemos presentar algo. Una orden de restricción. Al menos dejar constancia. Sarah asintió, con voz temblorosa. Está bien, pero no quiero que Ana se asuste. Ya ha pasado por demasiado. Jerome se arrodilló junto a Ana. ¿Oíste lo que dijimos? Ana asintió despacio. Está bien tener miedo, dijo suavemente, pero aquí estás segura, y vamos a mantenerlo así. Ella le agarró la manga. ¿Lo prometes? Él la miró a los ojos. Lo prometo. Esa tarde, Sarah y Mike fueron a la comisaría a presentar los papeles. Jerome se quedó con los niños. Construyeron otro fuerte de cojines, vieron caricaturas viejas, y Jerome incluso logró preparar sándwiches de queso sin quemarlos. Pero su mente seguía girando en torno a la misma idea. La seguridad no era solo calor y comida, era protección contra las sombras que la gente arrastraba consigo. Y el pasado de Sarah acababa de tocar la puerta. Cuando Sarah volvió, se veía cansada pero aliviada. Está hecho, dijo. Lo procesarán mañana. Hiciste lo correcto, asintió Jerome. Esa noche, después de que Ana se durmiera, Sarah y Jerome se sentaron en el balcón. La ciudad se extendía ante ellos, brillante e indiferente. Solía pensar que ser fuerte significaba ser invisible, dijo Sarah en voz baja. Agachar la cabeza, no pedir ayuda. ¿Y qué piensas ahora? Que quizá la fortaleza es dejar que alguien te vea cuando estás rota. Jerome no habló, solo escuchó. Antes dormía con un brazo alrededor de Ana y una mano sobre una botella rota, añadió ella. Siempre lista para pelear, incluso cuando ya no había nada que proteger. Ya no estás en ese mundo, dijo Jerome. ¿Y si me sigue? Susurró ella. Entonces lo enfrentamos juntos. Ella lo miró. No le tienes miedo. Me da miedo fallarle, respondió él. A ella y a ti. Sarah le puso la mano encima, no como gesto romántico, sino de reconocimiento. Confianza. El inicio silencioso de algo que sanaba. No estás fallando, dijo. Por primera vez en años, Jerome lo creyó. Incluso con la amenaza cerca, incluso con el pasado arañando su puerta, lo creyó porque ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de reconstruir juntos. A la mañana siguiente, Jerome se levantó temprano. El sol aún no asomaba en el horizonte y el apartamento seguía envuelto en un silencio reconfortante. Fue a la cocina, preparó café y observó las nubes oscuras sobre la ciudad. Una tormenta se acercaba. Los truenos retumbaban lejanos, como advertencia. Sarah se unió un poco después, con la misma camisa de franela grande, el cabello aún húmedo de la ducha. Se veía más fuerte hoy, menos como un fantasma, más como la madre que Ana había dibujado. ¿Café?, ofreció Jerome. Ella asintió. Por favor, fuerte. Se sentaron en silencio un rato, bebiendo de tazas iguales, viendo cómo el cielo pasaba de carbón a gris oscuro. Ninguno habló de Darnell, pero estaba allí, entre ellos, en el aire. Jerome rompió el silencio. El amigo de Mike en la comisaría me llamó anoche. La orden de restricción estará activa al mediodía. Es algo, Sarah asintió. Pero eso no detendrá a alguien como Darnell de aparecer. No, admitió Jerome, pero nos da ventaja, base legal si lo hace. Ella miró su café. Él no es como la mayoría de los hombres. No le importan las reglas. Jerome puso su mano suavemente sobre la de ella. Si se acerca, tendrá que pasar por encima de mí, y no me importa qué clase de hombre crea ser. Sarah esbozó una sonrisa tensa. Hablas como alguien que nunca recibió un golpe en la cara. Jerome rió. Las peleas de sala de juntas cuentan.
Ella rió también, una risa real, ligera y ronca, pero llena. Era el sonido de alguien recordando cómo. Más tarde esa mañana, Sara y Ana fueron al centro comunitario cercano. Jerome había organizado que una consejera se reuniera con ellas en privado, una mujer que había trabajado con sobrevivientes de trauma doméstico. Él se quedó con Alaya, que había empezado a sacar los dientes y requería distracción constante. Mientras el bebé mordía un anillo frío de dentición, Jerome respondía correos, programaba algunas llamadas de negocios para la semana siguiente e intentaba fingir que la vida era normal. Pero cada pocos minutos se descubría mirando hacia el ascensor del ático, esperando que las trajera de regreso a casa. Casi al mediodía sonó el teléfono de la recepción de seguridad del edificio. «¿Señor Carter?», chisporroteó la voz por el intercomunicador. «Hay un hombre abajo preguntando por Sara. Dice que es su esposo. ¿Lo dejamos subir?». La sangre de Jerome se heló. «Deténganlo allí», ordenó. «No lo dejen irse. Ahora abajo». Agarró su abrigo y corrió al ascensor privado. Su mente iba por delante, construyendo escenarios, estrategias de salida, posibles desenlaces. Cuando las puertas se abrieron al vestíbulo, Jerome salió y lo vio. Darnell estaba junto a la entrada, las manos metidas en la sudadera con capucha, los ojos recorriendo el vestíbulo de mármol como un depredador midiendo a su próxima presa. Era alto, delgado, con una sonrisa torcida que no alcanzaba a los ojos. Jerome se acercó directamente. «Estás invadiendo propiedad privada». Darnell lo miró de arriba abajo. «Debes de ser el nuevo novio. Soy el hombre que se va a asegurar de que no te acerques a Sara ni a esos niños». Darnell bufó. «Solo quiero hablar con ella. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Jerome notó a 2 guardias de seguridad acercándose poco a poco, percibiendo la tensión. «No he venido a pelear», dijo Darnell, alzando las manos. «Solo quiero lo que es mío». «Ellos no son tuyos», escupió Jerome. «No son propiedad, y si das un paso hacia ese ascensor, me aseguraré de que salgas de aquí esposado». Los ojos de Darnell se estrecharon. «¿Crees que tu dinero te hace invencible?». «No», respondió Jerome con frialdad, «pero me hace imposible de ignorar, y tengo más que suficiente para mantenerte fuera de sus vidas para siempre». Por un instante, Darnell no se movió. Luego soltó una risa dura, amarga. «Jugando al héroe, grandulón. Salvando a la pobre familia desamparada». «No estoy jugando a nada», contestó Jerome. «Estoy poniéndome entre una amenaza y la gente que me importa. Deberías irte ahora, antes de darme un motivo para escalar esto». Darnell lo sostuvo con la mirada un segundo más. Luego se encogió de hombros, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. «Dile», soltó por encima del hombro. «Esto no ha terminado». Jerome lo vio desaparecer por la acera antes de girarse al guardia de seguridad. «Quiero un informe completo, las cámaras archivadas. Si vuelve a aparecer, llamen a la policía de inmediato». De regreso al ático, Jerome apenas tuvo tiempo de recomponerse cuando el ascensor volvió a sonar. Sara y Ana entraron, las caras enrojecidas por el frío. Ana llevaba una mariposa de papel que había hecho en el centro. Sara vio el rostro de Jerome y se detuvo en seco. «¿Qué pasó?» «Él vino», dijo Jerome en voz baja. «Abajo. Dijo que quería hablar contigo». Sara palideció. «Ana». «No lo vio. Está a salvo. Las dos lo están. Ya se fue». Sara se dejó caer en el sofá, las manos temblando. «Siempre hace esto. Desaparece por años y luego regresa como una pesadilla. No se va a volver a acercar a ti», aseguró Jerome. «No mientras yo esté aquí». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y culpa. «Tú no firmaste para esto». «No tenía que hacerlo», respondió. «Lo elegí». Ana se subió al regazo de su madre, mostrándole la mariposa. «Mira, mamá, dijeron que significa nuevos comienzos». Sara acarició el cabello de su hija. «Es preciosa». Jerome las observó, con el corazón apretado. Había enfrentado batallas de juntas, fusiones tecnológicas y recesiones, pero nada había importado tanto como esto: impedir que esta familia frágil se rompiera. Afuera las nubes finalmente se abrieron y comenzó a caer una lluvia suave y constante. Jerome sacó del bolsillo la servilleta con el dibujo, aquel con los muñecos bajo la palabra trying. Lo puso sobre la encimera, donde todos pudieran verlo, porque frente a las amenazas, el miedo y las tormentas pasadas, lo más poderoso que podían hacer ahora era seguir intentando, juntos.
La lluvia continuó toda la noche, golpeando suavemente contra los amplios ventanales del ático. Dentro el ambiente era frágil, contenido. Jerome preparó espaguetis para la cena, y Ana insistió en ayudar, lanzando los fideos con más entusiasmo que destreza. Su risa, clara y auténtica, era lo único que parecía intacto frente a la tormenta que había entrado en sus vidas. De nuevo, Sara apenas comió. Se quedó en la mesa, el tenedor en la mano, los ojos lejanos, como si estuviera y no estuviera. De repente Jerome notó cómo se sobresaltaba ante sonidos repentinos, cómo sus dedos se aferraban levemente al borde del plato, como preparándose para un impacto. Después de que Ana y Elijah se durmieran, Jerome la encontró de pie junto a la ventana, los brazos cruzados, mirando hacia la ciudad. Ella no se giró cuando él se acercó. «No puedo respirar cuando pienso en él», susurró. «Sigo esperando un golpe en la puerta, que agarre a Ana, que hiera a Elijah o a ti». «No se acercará», respondió Jerome. «La seguridad se ha duplicado. Mike vigila cada esquina. Estamos protegidos». Ella negó con la cabeza. «Ninguna cerradura o cámara puede detener a un hombre como Darnell si quiere algo. No le teme a las reglas». Jerome se colocó a su lado. «Entonces le damos otra cosa que temer». Ella lo miró con atención. «Hablas como un hombre que nunca ha tenido miedo». «He tenido miedo muchas veces», replicó Jerome. «Pero nunca de hacer lo correcto». La voz de Sara se quebró. «¿Y si soy yo la que arruina esto? He arruinado todo lo demás». Jerome extendió la mano y la apoyó suavemente en su hombro. «No arruinaste nada. Sobreviviste. Y ahora estás sanando. Eso no es fracaso. Eso es valentía». Ella se giró hacia él, con lágrimas al borde. «¿Por qué te importa tanto?» Jerome dudó un momento. «Porque veo quién eres. No solo las heridas ni la historia. Veo a la madre, a la mujer que mantuvo vivos a sus hijos cuando nadie más lo haría. Me importa porque tu fuerza me recuerda el tipo de hombre que quiero ser». Ella exhaló temblorosa y se apoyó en él por un momento, lo justo para sostenerse. Al día siguiente, Jerome condujo a Sara y a Ana a una sesión de terapia grupal en el centro comunitario. Sara había aceptado a regañadientes, pero Jerome sabía que era necesario. Sanar no era un acto en solitario. Necesitaba testigos, apoyo y a veces espejos. Mientras ellas estaban fuera, Jerome llevó a Elijah al parque, bien envuelto en un portabebés impermeable. El cielo al fin estaba despejado, el aire fresco. Se sentó en un banco cerca del área de juegos, observando a otros padres y niñeras empujar a los niños en los columpios y perseguirlos entre montones de hojas húmedas. Una mujer de cabello gris y ojos cálidos se acercó, sonriendo a Elijah. «¿El primero?», preguntó. Jerome asintió, aunque no era del todo cierto. «Algo así». Ella rió suavemente. «Te cambian, ¿verdad?» «Sí», respondió Jerome, meciendo a Elijah con suavidad. «Realmente lo hacen». Ella se sentó a su lado. «Crié a 3 chicos. Perdí a uno en Irak. Los otros 2 todavía me llaman cada domingo. Los hijos crecen, pero la preocupación nunca se detiene». Jerome la miró de reojo. «¿El miedo alguna vez desaparece?» Ella lo miró, la expresión suave. «No, pero el amor se hace más fuerte». Esa frase lo acompañó todo el día. Esa tarde, Sara volvió de su sesión, más tranquila, más ligera. No habló mucho, pero Jerome notó cómo su postura había cambiado. Aún a la defensiva, pero menos cargada. Ana preparó chocolate caliente para todos, insistiendo en poner malvaviscos de sobra. Esa noche, mientras Sara se bañaba y Elijah y Ana coloreaban en la mesa, Jerome estaba en su despacho con Mike al teléfono. «Tengo noticias», dijo Mike. «Hemos estado siguiendo a Darnell desde su visita. Ha estado preguntando. Refugios, sobre todo en el centro. Parece que se hospeda en una pensión barata cerca de Crenshaw». «Oh, ¿está armado?» «Aún no hay confirmación, pero su historial no está limpio. ¿Quieres que hable con alguien en la fiscalía?» Jerome dudó. «¿Ahora?» «No todavía. No quiero arrastrar a Sara a los tribunales a menos que sea necesario». Mike suspiró. «Entonces esperamos, pero nos mantenemos listos». Jerome colgó y regresó a la sala. Ana se había quedado dormida en el sofá, la cabeza apoyada en un cojín. Sara estaba sentada en el suelo con las piernas cruzadas, meciendo a Elijah, que al fin se había calmado tras una hora inquieta.
Hablé con Mike, dijo Jerome. Ella no levantó la vista. Y está vigilando a Darnell. Estamos a salvo por ahora. Sara asintió. Gracias. Jerome vaciló. Sara, ¿alguna vez pensaste en regresar? Ella levantó la vista, confundida. ¿Regresar? No a él. ¿A algún lugar? ¿Tuyo? Un sitio donde no tengas que mirar por encima del hombro a cada segundo. Solía hacerlo, respondió en voz baja. Pero ahora no sé cómo se ve ese lugar. Jerome se agachó a su lado. Quizá no sea un lugar. Quizá sea una decisión. Dejar de huir. Empezar a reconstruir. ¿Contigo? Preguntó ella insegura. Conmigo o con quien tú elijas, dijo Jerome. Pero yo estaré aquí todo el tiempo que necesites. Ella sonrió levemente, acariciando los rizos de Laia. No eres como nadie que haya conocido. Bien, dijo él, porque mereces algo mejor de lo que has tenido. Afuera la lluvia había cesado. La ciudad brillaba en charcos y resplandecía bajo la luz de la luna. Dentro, por primera vez en semanas, Sara se recostó contra el sofá, exhaló profundamente y pronunció 3 palabras que no decía desde hacía años. Me siento segura. Y para Jerome, eso valía más que cualquier trato que hubiera cerrado, más que cualquier título que hubiera ganado, porque la seguridad, la verdadera, era rara, y ahora era suya. Los días siguientes se acomodaron en un ritmo callado, cauteloso y sorprendentemente cálido. Jerome descubrió que se adaptaba a la presencia de los niños en su casa con facilidad inesperada. Ya no se sobresaltaba al oír un biberón caer al suelo, ni al eco repentino del llanto de Elijah en los pasillos. Había algo en ese caos que lo anclaba, algo real. Sara empezó a salir de la coraza que había usado como armadura. Caminaba más con Ana, incluso se inscribió en una clase de cocina del centro comunitario. Jerome la ayudó a postularse a un trabajo en una cafetería sin fines de lucro que contrataba a madres solteras, y cuando consiguió la entrevista, lo celebraron con pastelitos baratos de la tienda, que Ana decoró con chispas de colores y demasiado glaseado. Cada día se sentía como una pequeña victoria, un paso lejos del precipicio, un paso hacia un terreno firme. Pero al anochecer llegaba otro tipo de silencio, uno que vibraba con preguntas no dichas, con miedos que Sara aún no lograba sacudirse. Jerome notaba cómo revisaba las cerraduras 2 veces antes de dormir, cómo mantenía el teléfono cargado y a mano, cómo aún se sobresaltaba con los golpes inesperados en la puerta. Y entonces, una noche, justo después de la cena, sonó el golpe. Primero suave, 3 toques, educados, medidos. Jerome estaba en la cocina enjuagando platos cuando se congeló. Sara, que leía con Ana en el sofá, levantó la vista bruscamente. Sus ojos se encontraron con los de él. Otro golpe, más firme esta vez. Jerome se secó las manos y fue al intercomunicador. Presionó el botón. ¿Sí? Una voz ronca contestó. Entrega para Sarah Thompson. El ceño de Jerome se frunció. No pedimos nada. Hubo una pausa y luego, casi inaudible. Puede que ustedes no. La sangre de Jerome se heló. Silenció el parlante y se volvió hacia Sara. Quédate adentro. Cierra con llave la puerta del dormitorio. Ahora. Sara tomó a Elijah de la cuna, agarró la mano de Ana y corrió por el pasillo, sin decir palabra. Jerome las vio desaparecer y luego volvió al intercomunicador. Déjelo en la recepción, dijo con firmeza. Lo recogeré después. Pero al revisar la cámara de seguridad, no había repartidor, ni uniforme, solo una figura con sudadera oscura de pie junto al ascensor, de espaldas a la cámara. Jerome llamó a Mike de inmediato. ¿Está aquí? ¿Seguro? Ninguna entrega, solo un nombre que no debería saber. Enviaré una patrulla al edificio ahora. Quédate dentro. Jerome colgó y cerró la puerta principal con el cerrojo secundario. Entró a su despacho, abrió el cajón y sacó el gas pimienta y la porra eléctrica que había comprado a regañadientes la semana anterior. Odiaba las armas, pero odiaba más la impotencia. Desde el pasillo escuchó a Ana susurrar algo a su madre. Elijah volvía a inquietarse. El aire estaba espeso, pesado, como los momentos antes de que estalle una tormenta. 15 minutos después, un nuevo golpe en la puerta lo sobresaltó, pero esta vez vino acompañado de una voz de oficial.
Señor Carter, LAPD. Jerome abrió con cautela. Un oficial uniformado estaba allí con Mike a su lado. El rostro de Mike era grave. No lo atrapamos. El tipo se escabulló por la escalera trasera antes de que los guardias pudieran bloquearlo. La mandíbula de Jerome se tensó. Sabía su nombre, el nombre completo. Mike asintió sombríamente. Está escalando. El oficial tomó declaraciones mientras Mike revisaba el perímetro del ático, comprobando todos los accesos y verificando las grabaciones. Cuando terminaron, Jerome se quedó con Mike en el pasillo. Tenemos que considerar reubicación, dijo Mike. Al menos de forma temporal. Está cazando ahora. ¿Lo viste? Jerome exhaló con fuerza. Ella recién empezaba a sentirse segura. Si la movemos otra vez, es otra grieta en los cimientos. Mike le puso una mano en el hombro. Y si no lo hacemos, podría ser un agujero del que no salga. Jerome volvió al interior y encontró a Sarah aún acurrucada con los niños, el rostro pálido pero sereno. Ya se fue, dijo en voz baja. Pero tenemos que hablar de los próximos pasos. Sarah se levantó despacio, meciendo a Elijah en sus brazos. Él no se detendrá. Lo conozco. Mike piensa que deberíamos llevarte a un lugar seguro donde no pueda encontrarte, dijo Jerome. Sarah negó con la cabeza. Estoy cansada de huir. Lo sé, respondió él con suavidad. Pero ya no se trata solo de ti. Ana alzó la vista, los ojos muy abiertos. ¿Nos vamos, Jerome? No para siempre, solo hasta que vuelva a ser seguro. La voz de Ana era pequeña. ¿Habrá una cocina? Él sonrió. Una de verdad. Y te prometo que traeremos los libros para colorear. Sarah miró alrededor del apartamento, el lugar que se había convertido en algo más que un refugio. Había sido un comienzo, un hogar. Pero sobrevivir significaba sacrificio. Asintió. Está bien, hagámoslo. Se mudaron al día siguiente. Mike arregló una casa segura en las afueras de Pasadena, cerrada, discreta y vigilada las 24 horas. Jerome pagó 6 meses por adelantado sin hacer preguntas. La casa era pequeña pero limpia, con un porche soleado y un patio trasero cercado, donde Ana podía volver a perseguir mariposas. Jerome se quedó las primeras noches, durmiendo en el sofá, ayudándoles a instalarse. Sarah empezó a plantar pequeñas macetas de hierbas en el alféizar. Ana ordenó sus libros en una fila prolija debajo de su cama. Elijah parecía felizmente ajeno a los cambios, mientras alguien lo sostuviera cuando lloraba. La tercera noche, Sarah se sentó en el porche mientras Jerome arreglaba una puerta mosquitera rota. Las estrellas brillaban, lejanas y silenciosas. Pensé que cuando lo dejé la primera vez, eso era el final, dijo Sarah en voz baja. Pero irse no es lo mismo que escapar. A veces solo retrasa el dolor. Jerome asintió. Pero ahora no estás sola. Eso lo cambia todo. Ella lo miró. ¿Alguna vez te arrepientes de habernos acogido? Él se recostó contra la barandilla. Nunca. ¿Ni ahora? Sobre todo ahora. Ella sonrió, pequeña y sincera. Nos salvaste. Él negó con la cabeza. No, solo les di un lugar donde aterrizar. Tú fuiste la que aprendió a volar. Y en algún lugar de la oscuridad, más allá del miedo y las amenazas, comenzaron de nuevo. No con certeza, no con seguridad escrita en piedra, sino con determinación y esperanza. La casa segura en Pasadena estaba en un tranquilo cul-de-sac, escondida bajo sicómoros crecidos y apartada del bullicio del mundo. El vecindario respiraba lento y sereno, de esos lugares donde los buzones todavía crujían. Los carillones de viento sonaban sin ritmo, y los vecinos saludaban desde el porche sin hacer demasiadas preguntas. Por primera vez en meses, Sarah sintió que podía exhalar más de un minuto seguido. Cada mañana Jerome conducía hasta allí para ver cómo estaban. Llevaba víveres, noticias de Mike, libros nuevos para Ana, y siempre que podía, magdalenas de una panadería cercana que hacía que todo supiera a historia. Los días pasaban con suavidad, aunque con cautela. No había rastro de Darnell. El aire empezaba a suavizarse alrededor de la familia. Sarah pasaba horas en el patio trasero, podando rosales secos que había dejado el inquilino anterior. No tenía idea de lo que hacía, pero el trabajo se sentía necesario, como si sus manos necesitaran arreglar algo vivo. Ana, siempre curiosa y brillante, había empezado a escribir un diario.
Sara la encontró una tarde en el porche, con las piernas colgando mientras garabateaba en un cuaderno de espiral con un bolígrafo de gel azul. ¿Qué escribes?, preguntó Sara. Un libro, dijo Ana con orgullo, sobre una niña que vive en una casa que no es suya, pero la convierte en suya de todos modos. Sara parpadeó. Eso suena real. Ana se encogió de hombros. Solo quiero que la gente sepa que está bien tener miedo, y aún así ser fuerte. Sara besó la frente de su hija, con el corazón apretado entre orgullo y tristeza. Ya eres la niña más fuerte que conozco. Esa noche Sara encontró a Jerome en la cocina reparando una fuga bajo el fregadero. Él levantó la vista, con la camisa blanca ligeramente húmeda y las mangas arremangadas hasta los codos. ¿Todo bien?, preguntó. Ella se apoyó en el marco de la puerta. ¿Alguna vez piensas en lo extraño que es todo esto? Él se secó las manos con un trapo de cocina. ¿Te refieres a que ahora soy tu hombre de mantenimiento? Ella sonrió. No, digo. La manera en que pasó todo, la forma en que apareciste. Jerome se puso de pie y cruzó la habitación. A mí no me parece extraño. Me parece que estaba destinado a estar en esa tienda ese día. Oh. La voz de Sara bajó a un susurro. Salvaste la vida de Ana. Ella salvó la mía, dijo él en voz baja. Hubo una pausa. Luego, casi tímida, preguntó, ¿por qué nunca has pedido más? Jerome ladeó la cabeza. ¿Más de ti? De esto, respiró hondo. Porque la sanación no ocurre en el calendario de otra persona. No estoy aquí para arreglarte, Sara. Estoy aquí para ser testigo de tu fuerza. Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos brillaron con algo más profundo que gratitud. Algo parecido a la fe. Esa misma tarde, Mike llamó. «Tenemos algo», dijo. Darnell intentó usar la antigua identificación de Sara en una casa de cambio. El idiota dejó huellas. Jerome se enderezó. «Y vamos a pedir órdenes de arresto. Deberían aprobarse en 24 horas. Todavía está por aquí». Jerome transmitió la noticia a Sara, que estaba meciendo a Elijah junto a la ventana. Ella se quedó inmóvil. «¿Lo van a arrestar?» «Ese es el plan». «Ah», miró a Elijah, cuyos pequeños dedos se aferraban a su collar. «¿Y si no se rinde sin pelear?» «Entonces aprenderá que las acciones tienen consecuencias», dijo Jerome. Por primera vez Sara lo enfrentó, con la luz del porche iluminando su expresión. Resuelta, desafiante, con miedo. «Quiero estar allí». «¿Qué?» «Cuando lo atrapen. Quiero enfrentarlo». Jerome dio un paso adelante. «No es necesario, podemos». «Sí lo es», lo interrumpió ella. «Necesito mirarlo a los ojos y decirle que ya no me posee. Ni mi miedo, ni mi silencio». Jerome buscó en su rostro y no vio duda alguna. «Está bien», dijo. «Hablaremos con Mike». Al día siguiente, Mike organizó una captura coordinada. Sabían dónde estaba Darnell, un bar destartalado en el este de Los Ángeles. Iba allí todos los jueves por la noche a presumir y jugar al billar. Era arriesgado, pero Sara insistió. Jerome no discutió. Esa tarde dejaron a Ana con una vecina, una mujer mayor llamada señora González, que le había tomado cariño en silencio, y condujeron al centro. Sara llevaba una sudadera negra sencilla, sin maquillaje, el cabello recogido con fuerza. Parecía de acero. Esperaron en una SUV sin distintivos a una cuadra del bar. Mike estaba en el asiento del conductor, con la mirada fija en el monitor, alimentado por una cámara de dron cercana. «Ahí está», dijo Mike. «Afuera fumando». Los puños de Sara se apretaron. Jerome le tocó el hombro. «¿Estás bien?» «No», susurró ella. «Pero estoy lista». Cuando los agentes se movieron, fue rápido. Darnell ni siquiera terminó su cigarrillo antes de estar inmovilizado, esposado y escuchando sus derechos. Escupió insultos, pateó, amenazó a todos a su alrededor, y entonces la vio. Sara salió del vehículo, el rostro sereno. «¡Tú!», gruñó Darnell. «Mentirosa». Ella se acercó un poco, lo justo para que pudiera oírla. «Ya no me das miedo». Él forcejeó intentando lanzarse, pero los oficiales lo contuvieron con facilidad. Sara mantuvo la voz firme. «Nunca volverás a tocar a mis hijos. Nunca me robarás otro aliento. Termina aquí». «Se acaba aquí», escupió Darnell, con los ojos llenos de odio. Pero ella no se estremeció. Mike la condujo de regreso al coche. Jerome la siguió en silencio.
Dentro de la sub, Sara miraba al frente, respirando lenta y profundamente. Eso fue valiente, dijo Jerome. Ella negó con la cabeza. Eso fue necesario, y mientras se alejaban en la noche, ésta se sentía de algún modo más ligera. Sara se recostó en su asiento y cerró los ojos. No sonreía, pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no solo sobrevivía, estaba recuperando, pedazo a pedazo, aliento a aliento. Y por primera vez, el mundo no se sentía como una trampa, se sentía suyo. La casa en Pasadena se sintió diferente después del arresto de Darnell. No hubo anuncio oficial, ni globos, ni pancartas. Pero algo en el aire había cambiado, como si por fin se hubieran abierto las ventanas y los años de miedo rancio se disiparan con la brisa. Sara estaba descalza en la cocina la mañana siguiente, removiendo avena mientras tarareaba una canción de cuna que solía cantar a Ana. Elijah estaba en su sillita, golpeando la bandeja con las manos, su sonrisa desdentada iluminando la habitación. Ana entró con un montón de cartulinas y una misión: hacer un certificado de valentía para su madre. Jerome llegó con víveres frescos y un periódico bajo el brazo. Se detuvo en la puerta contemplando a la familia a través de la ventana abierta. Por un breve y doloroso instante, se sintió cerca de un sueño que había temido nombrar. Dentro, Sara los saludó con una pequeña sonrisa cómplice. Siempre traes arándanos cuando intentas distraerme. Jerome sonrió. Traigo arándanos porque son buenos en los panqueques. La distracción es un extra. Puso el periódico sobre la mesa, abierto en la segunda página, donde un pequeño titular decía: Fugitivo capturado en East LA. Reincidente bajo custodia. Sara ni siquiera lo miró. No necesito leerlo, dijo. Ya no es el titular, yo lo soy. Jerome asintió, con el pecho apretado. Tienes razón, siempre lo fuiste. Después del desayuno, salieron a caminar, Jerome empujando a Elijah en el cochecito, Ana brincando adelante y Sara caminando lentamente a su lado, con el sol calentándole los hombros. Llevaba un cardigan suelto, jeans y ningún rastro de la armadura que solía cargar en su postura. Pasaron frente a una hilera de casas adosadas, donde una pareja de ancianos saludaba desde su porche. Ana corrió a acariciar a su perrito diminuto, y Sara rió cuando el cachorro intentó lamerle la cara. Dijo Sara en voz baja, es el primer día en que despierto sin revisar cada ventana. Eso hay que celebrarlo, respondió Jerome. Se detuvieron en un pequeño parque comunitario con bancas gastadas y un columpio medio oxidado. Ana corrió hacia los columpios, pidiéndole a Jerome que la empujara. Mientras él lo hacía, Sara se sentó en una banca y los miró con una expresión entre gratitud e incredulidad. ¿Nunca temes, preguntó en voz baja, que esto sea demasiado bueno? Que sea solo un instante antes de que algo vuelva a romperse. Jerome redujo un poco el vaivén. Antes lo pensaba, pero ahora creo en momentos como este, porque son reales y los peleamos. Sara asintió. Pelear es más fácil cuando sabes que alguien está de tu lado. No dijo gracias. No hacía falta. Esa tarde Jerome sorprendió a Sara con una carpeta sencilla. Dentro había un contrato de arrendamiento con su nombre arriba. La casa de Pasadena completa. ¿Compraste esto?, susurró. Sí, respondió él. Y te lo estoy cediendo. Es tuyo legalmente, sin condiciones. Sara miró el documento. Sus dedos temblaban. No puedo aceptar esto. Sí puedes, porque no es caridad. Es restauración. Estás reconstruyendo. Necesitas un cimiento. Las lágrimas le llenaron los ojos. Nunca he tenido nada, ni siquiera un coche a mi nombre. Ahora tienes un futuro, dijo él con suavidad. Ana entró corriendo entonces, con su certificado de valentía en la mano, los dedos cubiertos de brillantina. Mamá, lo terminé. Eres la chica más valiente del mundo. Sara se arrodilló y abrazó fuerte a su hija. Jerome dio un paso atrás, dándoles espacio, con el corazón más pesado y más lleno de lo que jamás había estado. Esa noche tuvieron una pequeña cena de celebración, solo los cuatro. Sara encendió una vela en el centro de la mesa, no como ceremonia, sino como símbolo, por la luz. Después del postre, Ana susurró a Jerome. ¿Crees que mamá algún día se casará contigo? Jerome se atragantó con el agua. Eso no depende de mí, cariño.
Debería, dijo Ana con un sabio asentimiento. Las dos son mandonas y a las dos les gusta la sopa. Eso es el verdadero amor. Jerome rió hasta que se le formaron lágrimas en las comisuras de los ojos. Más tarde, después de que los niños se durmieran, Sara se le unió en el porche. Escuché lo que dijo, lo molestó con suavidad. Los niños dicen las cosas más disparatadas. Aunque no se equivoca. Jerome se volvió hacia ella. No me debes nada, Sara. Nunca me lo has debido. Lo sé, respondió ella. Por eso significa más. El silencio entre ellos ya no era pesado. Era rico, cómodo. ¿Crees en las segundas oportunidades?, preguntó Sara. Creo en las personas que luchan por ellas, dijo él. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Entonces quizá yo también crea. La brisa nocturna era fresca. Las estrellas dispersas arriba, como testigos silenciosos. Y por primera vez en un largo y accidentado camino, no había nada persiguiéndolos. Solo el silencio. Solo la promesa de lo que podría venir después. A la mañana siguiente de su conversación en el porche, Sara despertó antes del amanecer. La casa aún estaba cubierta de sombras, y los únicos sonidos eran la respiración suave de Elijah y el tic-tac del viejo reloj de la cocina. Entró descalza a la cocina y se quedó junto al fregadero, observando el cielo pasar lentamente de negro a azul pálido. Por primera vez en años, no temía el comienzo del día, pero algo persistía, un recuerdo no invitado, presionándose dentro del silencio. Preparó café, se sentó a la mesa y abrió su diario. Las páginas estaban llenas de notas, fragmentos de pensamientos que había garabateado desde que llegó a Pasadena. Algunos esperanzados, otros crudos. Hoy su mano se movió despacio, escribiendo un nombre que no había pronunciado en años. Tamika, su hermana. La última vez que hablaron fue la noche antes de que Sara dejara su hogar para siempre. Tenía 19 años, estaba embarazada, insegura y sola. Tamika le había rogado que se quedara, pero Sara ya había guardado su miedo y su orgullo en una mochila, y había salido a un mundo al que no le importaba si sobrevivía. No había vuelto a saber de Tamika. Los años pasaron, la vida se torció y se dobló, y aún así ese hilo seguía tirando de ella, deshilachado pero no roto. Jerome entró en silencio, frotándose los ojos. ¿Estás bien?, Sara asintió. Pensaba en mi hermana. No sabía que tenías una. No la tengo, no realmente. Hace 15 años que no la veo. La última vez que supe de ella, todavía estaba en Sacramento, trabajando en una biblioteca. Quizás siempre amó los libros. Jerome se sirvió café. ¿Quieres encontrarla? Sara dudó. No estoy segura. ¿Qué le diría? Perdona que desaparecí. Aquí está mi trauma y 2 hijos. Él se apoyó en la encimera. Quizás solo le digas, te extrañé. Esa tarde, mientras Elijah dormía la siesta y Ana jugaba con tizas de colores en la entrada, Jerome hizo algunas llamadas discretas. Para la noche, ya tenía un nombre, una dirección y un número de teléfono. Le entregó la nota a Sara. Ahora está en Oakland. Bibliotecaria en un colegio comunitario. El mismo apellido. Es ella. Sara miró el papel fijamente. No sé si estoy lista. No hay fecha límite, dijo Jerome. Solo posibilidad. Ella guardó la nota en su diario. Gracias. Esa noche Sara no durmió mucho. Se quedó despierta mirando el ventilador del techo girar y escuchando el murmullo tranquilo de la casa. Los recuerdos venían en oleadas. Peleas con su madre, Tamika leyéndole cuentos de hadas bajo las sábanas, sueños compartidos de dejar atrás su vecindario. Por la mañana llamó. El teléfono sonó 3 veces. ¿Hola?, respondió una voz suave, insegura. La garganta de Sara se cerró. ¿Tamika? Hubo una pausa y luego una inhalación aguda. ¿Sara? Su voz se quebró. Sí, soy yo. El silencio del otro lado fue tan largo que Sara pensó que la llamada se había cortado. Pero entonces lo escuchó. El sonido de alguien intentando no llorar. Pensé que estabas muerta, susurró Tamika. Te busqué durante años. Lo siento, dijo Sara, ahogada en palabras. Debí haber llamado. Debí. No, replicó Tamika con firmeza. Te fuiste porque tenías que hacerlo. Hiciste lo que debías hacer. Yo estaba enojada,
Pero nunca dejé de amarte. Sara se dejó caer al suelo de la cocina, las lágrimas corriendo por su rostro. Ahora tengo hijos, una niña llamada Ana, un bebé, Elijah, y estoy a salvo. Por fin estoy a salvo. Quiero conocerlos, dijo Tamika. Cuando estés lista. Creo que ya lo estoy. Una semana después hicieron el viaje. El camino a Oakland fue largo, pero los niños aguantaron. Ana cantó la mitad del trayecto y Elijah durmió la mayor parte. Jerome alquiló un modesto Airbnb cerca del campus, dejando que Sara marcara el ritmo. Cuando Tamika llegó, llevaba los mismos ojos grandes y la sonrisa vacilante que Sara recordaba de la infancia. Su cabello estaba más canoso, su figura un poco más delgada, pero la energía era la misma. Suave, feroz, familiar. La reunión fue tranquila, sin lágrimas dramáticas, solo abrazos largos, manos temblorosas y disculpas susurradas entre hermanas que habían sobrevivido tormentas separadas. Ana se encariñó enseguida con Tamika, mostrándole orgullosa sus dibujos y contando historias disparatadas sobre el señor Jerome, que nos salvó del hombre malo. Elijah se aferraba a Sara, pero finalmente se soltó, riendo cuando Tamika le hacía caras graciosas durante la cena. Las historias fluyeron como vino, travesuras de la niñez, años difíciles, sueños postergados y redescubiertos. Jerome escuchaba más que hablaba, observando cómo Sara revivía en presencia de su hermana, su risa más libre, sus hombros ya sin el peso de las disculpas. Más tarde Tamika apartó a Sara. «Eres más fuerte de lo que jamás imaginé». Sara se encogió de hombros. «No tuve elección». «Sí la tuviste», dijo Tamika. «Elegiste no romperte». Se quedaron allí, en la cocina, dos mujeres que habían cargado su dolor en silencio, compartiéndolo ahora en voz alta. Y algo dentro de Sara se suavizó. Un nudo que no sabía que aún estaba allí se aflojó. «Quiero que Ana y Elijah tengan una familia», dijo Sara. «Una de verdad». Tamika sonrió. «Ya la tienen». Antes de que se fueran de Oakland, Tamika le dio a Ana un libro infantil con una nota escrita a mano en la portada interior. «Para la niña más valiente que conozco. Que tu historia siempre sea escuchada». A la mañana siguiente, durante el viaje de regreso, Ana se sentó en silencio en el asiento trasero, hojeando el libro. «¿Tenemos que esperar mucho para volver a ver a la tía Tamika?», preguntó. «No», respondió Sara, mirándola por el retrovisor. «Ya no». Y mientras la autopista se extendía ante ellas, bañada de sol y promesas, Sara supo que este capítulo no trataba de finales. Trataba de unir el pasado con el presente, de tejer un tapiz con dolor, perdón y nuevos comienzos. Trataba de reclamar no solo seguridad, sino familia. Y la familia, se dio cuenta, no tenía que ser perfecta, solo tenía que ser real. Pasó una semana desde su regreso de Oakland, cuando llegó la carta. Sara la encontró escondida entre facturas y folletos de supermercado, en un sobre sencillo y sin marcas, salvo por una letra conocida que no veía desde su infancia. No había remitente, ninguna pista. Solo su nombre escrito con las suaves curvas de alguien que una vez practicó caligrafía en el reverso de boletines de la iglesia. No la abrió de inmediato. En lugar de eso, la llevó adentro, la dejó sobre la mesa de la cocina y la miró fijamente mientras Elijah balbuceaba en su sillita y Ana pintaba un dibujo de su familia, con muñecos de palitos y un sol que ocupaba media hoja. Jerome notó su quietud al entrar. «¿Todo bien?». Ella deslizó el sobre hacia él. «Es de mi madre». Jerome levantó las cejas, pero no dijo nada. «No sé nada de ella desde hace más de 10 años», susurró Sara. «Lo último que supe estaba en Luisiana. Siempre decía que la avergoncé cuando me fui, que merecía la vida que elegí». Jerome se sentó frente a ella. «No tienes que abrirla». «Lo sé», dijo ella, «pero creo que quiero hacerlo». Cuando los niños se durmieron, Sara se acurrucó en el porche con una manta y una taza de té. Jerome se sentó a su lado, callado y paciente, mientras ella rompía el sello y desplegaba el papel fino y rayado. La letra de su madre era ahora más pequeña, más temblorosa. «Querida Sara, si estás leyendo esto, significa que el número que encontré para ti era real. No sé si alguna vez me escribirás de vuelta. No te culparía si no lo hicieras. No me he ganado tanto. Pero quería decirte que lo siento, por los gritos, por los juicios, por dejar que mi orgullo hablara más alto que mi amor. Perdí a tu hermana y luego te perdí a ti.
Y ahora cada noche me siento en este porche y me pregunto si el silencio que escucho es tu voz negándose a llamar. Quiero creer que encontraste paz, que encontraste amor, que te convertiste en la madre que yo nunca fui. Quiero creer que me perdonaste, aunque nunca lo digas en voz alta. Con amor siempre, mamá. Sara la leyó 2 veces, luego una tercera. Al final sus manos temblaban. Jerome tomó su mano. ¿Estás bien? Ella asintió, conteniendo las lágrimas. No sé qué sentir. Pensé que había enterrado su voz hace mucho, pero aquí está, aún viva en mi cabeza. Parece que está intentando. Sara soltó una risa amarga. ¿Intentando ahora? ¿Después de todo? Jerome no discutió. Dejó respirar al momento. No sé si puedo perdonarla, dijo en voz baja. El perdón no se trata de olvidar, respondió Jerome. Se trata de liberarte del peso. Ella exhaló mirando hacia el oscuro jardín. Le escribiré de vuelta. No hoy, pero pronto. A la mañana siguiente, Sara sorprendió a Jerome al pedirle que llevaran a los niños a la ciudad. Quería visitar un museo, específicamente la exhibición de historia y cultura afroamericana en el Centro Cultural del Centro. Es hora de que Ana vea de dónde viene, dijo Sara. Lo bueno y lo difícil. Pasaron la tarde explorando la exhibición. Ana hizo 100 preguntas, la mayoría reflexivas, algunas graciosas. Elijah se reía cada vez que veía una foto de niños, pero fue Sara quien más tiempo se detuvo. Ante una vitrina, un par de zapatos desgastados descansaban detrás del cristal. Una foto en blanco y negro mostraba a una niña marchando con su madre durante una protesta por los derechos civiles en los años 60. Tenía solo 8 años, susurró Sara. Mira su rostro, como si supiera que el mundo intentaría silenciarla, y aún así se mantenía erguida. Ana se paró a su lado, mirando hacia arriba. Se ve valiente. Lo era, dijo Sara. Y tú también lo eres. Siguieron hasta una pared llena de cartas enmarcadas, poemas y diarios escritos por mujeres en tiempos de gran lucha, marchas por la libertad, disturbios, momentos de resistencia silenciosa. Sara leyó uno en voz alta, con la voz entrecortada. Incluso en el fuego sigo creyendo en florecer. Incluso en el silencio sigo cantando mi nombre. Se volvió hacia Jerome, que la observaba con respeto. Quiero escribir algo así. No para el museo, para Ana, para Elijah, para que siempre sepan de dónde venimos. Ya lo estás haciendo, dijo él. Cada día. De regreso a casa esa tarde, Sara se sentó en la mesa del comedor y comenzó a escribir. No a su madre, aún no, sino a sus hijos, a Ana y Elijah. Hay cosas que no les he contado, no porque me avergüencen, sino porque duelen. Quiero que sepan que caminé por el fuego, que estuve rota, con miedo, sola, pero nunca dejé de amarlos, incluso antes de que nacieran. Ustedes fueron la razón por la que seguí respirando. No crecí en una casa llena de calidez, pero he aprendido a construirla, pedazo a pedazo. He aprendido a confiar y a luchar por la paz. Ustedes merecen un mundo mejor que el mío, y gastaré cada aliento que tenga intentando hacerlo realidad, con todo mi corazón. Su mamá. Cuando terminó, dobló la carta, la metió en un sobre y la guardó en una pequeña caja de madera que había encontrado en una tienda de segunda mano la semana anterior. Con el tiempo llenaría la caja con más cartas, verdades, recuerdos, recordatorios. Porque las historias no solo se transmitían en museos, se pasaban en susurros, en palabras, en el acto valiente de contarlas. Y por primera vez Sara no solo estaba sobreviviendo a su pasado, estaba reclamándolo, carta por carta. Unas semanas después de la visita al museo, Sara recibió un correo inesperado del centro comunitario. Era breve y directo. Estamos organizando un panel comunitario sobre cómo superar la adversidad y reconstruir después del trauma. Nos encantaría que fueras una de las ponentes. Al principio se rió, no de alegría, sino de incredulidad. Yo en un panel. Jerome levantó la vista del periódico. ¿Y por qué no tú? No soy oradora, dijo ella. Apenas estoy encontrando mi camino. Ni siquiera sé qué diría. Dirías la verdad, respondió Jerome. Y eso es más poderoso que cualquier guión. Sara dejó que la idea reposara unos días. Pensar en pararse frente a extraños le revolvía el estómago, pero la idea de compartir su historia,
de tal vez ayudar a alguien más. Tiraba de ella. Una noche, se sentó en su escritorio con una libreta en blanco y escribió en la parte superior, lo que sé ahora. No escribió un discurso, escribió una historia. La noche del panel llegó rápido. El evento tuvo lugar en el auditorio de la escuela secundaria, modesto pero lleno. Sillas plegables cubrían el piso y luces suaves colgaban del techo. En el escenario había 4 sillas y una mesa con botellas de agua. Los otros ponentes ya estaban sentados. Un consejero de adicciones, un mentor de jóvenes reclusos y una sobreviviente de violencia doméstica convertida en terapeuta. Sara se sintió fuera de lugar en su vestido sencillo, las manos temblándole un poco mientras caminaba al escenario. Pero cuando el anfitrión la presentó como una madre, una luchadora, una mujer que reconstruye su vida ladrillo a ladrillo, los aplausos la sorprendieron. Respiró hondo y comenzó. Antes pensaba que sobrevivir era suficiente, que levantarme cada día y no desmoronarme significaba que estaba bien. Pero luego tuve a mi hija, y sobrevivir ya no era suficiente. Ella necesitaba más. Ella merecía más. El auditorio se quedó inmóvil. Dejé a un hombre que me hizo creer que no valía nada. Viví bajo un puente. Supliqué por leche. Y un día, un extraño no se dio la vuelta. No vio solo la mugre en mi ropa ni el pánico en mis ojos. Me vio a mí. Lanzó una mirada a Jerome en el público. Él le devolvió un leve asentimiento, firme y orgulloso. He sentido miedo todos los días desde entonces, pero sigo eligiendo presentarme de todas formas. Por mis hijos, por mí misma. Por cada mujer que piensa que está demasiado rota para empezar de nuevo. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio un instante antes de estallar en aplausos. La gente se puso de pie. Algunos lloraron. Unos pocos se acercaron después para agradecerle, abrazarla, decirle que su historia les devolvía algo que creían perdido. Esperanza. Una mujer le apretó la mano y susurró. Esta noche lo dejo gracias a ti. Sara la sostuvo cerca y le devolvió un murmullo. No estás sola. Después del panel, Jerome la llevó a casa. Las ventanas bajadas, el aire de primavera cálido y lleno de música lejana de alguna barbacoa en un patio trasero. Estuviste increíble, dijo él. Estaba aterrada. No lo mostraste. Ella lo miró. Tenías razón. Decir la verdad es poderoso. Yo no hice nada. Tú lo viviste. No, dijo suavemente. Tú me ayudaste a recordar que valía la pena vivir por mí. En el semáforo, él tomó su mano. Siempre. En casa, Ana los recibió en pijama, agitando un cartel hecho a mano que decía Go Mom en crayón brillante. Elijah balbuceaba desde el corralito. Tamika, que había cuidado de ellos esa noche, sonrió desde la cocina. Oí que fuiste un éxito, bromeó Tamika, entregándole a Sara una taza de té. No me desmayé. Eso ya es una victoria. Rieron juntas y Sara sintió un calor en el pecho, algo más profundo que la felicidad, algo parecido a la paz. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Sara volvió a su caja de escritos. Sacó una hoja nueva y comenzó otra carta. A la mujer que encuentre esto algún día. Quizás estés donde yo estuve, en un supermercado, un tribunal, un refugio. Quizás tiemblas de miedo o vergüenza, o con ese dolor callado de ser invisible. Te veo. Yo fui tú, y quiero que sepas algo que nadie me dijo. Tu historia no ha terminado. No eres la suma de tus heridas. No estás definida por quién te dejó o quién te hirió. Sigues completa, incluso en pedazos. Y en algún lugar, alguien está esperando oír tu verdad. Dila con toda mi fuerza. Sara. Selló la carta y la colocó debajo de las demás. La caja se volvía más pesada, pero también su voz. Y en algún lugar del mundo, quizá esa voz se convertiría en una luz, como alguien lo había sido para ella. A la mañana siguiente del panel, Sara se encontró en la habitación vacía al fondo de la casa, la que habían usado como trastero desde que se mudaron. La luz del sol se filtraba por las persianas polvorientas, dibujando largas franjas sobre cajas marcadas como miscelánea y cosas de invierno. Se quedó mirando el espacio, imaginando algo distinto. Un escritorio junto a la ventana, estantes con cuadernos, quizá un tablero lleno de ideas, sueños,
fragmentos del pasado convertidos en algo nuevo. Jerome la encontró allí una hora después, con las mangas arremangadas, el cabello recogido y arrastrando un archivador viejo por el suelo. ¿Empezando temprano? Estoy haciendo una sala de escritura, dijo, un poco sin aliento. O al menos un rincón tranquilo donde los niños no pinten mis papeles. Él sonrió. ¿Necesitas ayuda? Juntos despejaron la habitación, levantando, ordenando, riendo. Cuando destaparon una caja de decoraciones navideñas, Ana había escrito en grande: cosas de Santa, no basura. Al mediodía, el piso estaba limpio y las paredes vacías. Sara se quedó en medio, con las manos en la cintura. Es pequeña, pero es mía. Te la has ganado, dijo Jerome. ¿Quieres pintarla? Solo si podemos elegir un color de verdad, no esos de blanco cáscara de huevo o beige tormenta de arena. Eligieron un azul huevo de petirrojo, suave y alegre sin ser estridente. Durante los días siguientes, la habitación comenzó a tomar forma. Tamika donó una vieja máquina de escribir para la decoración, y Ana insistió en colgar uno de sus dibujos enmarcados. Para inspirar, declaró. Elijah contribuyó con manchas de crayón en el zócalo que Sara decidió dejar intactas. Es parte de la historia, dijo. Un lluvioso viernes por la tarde, Sara se sentó en su nuevo escritorio, abrió un cuaderno en blanco y comenzó a escribir su historia desde el principio. No como una carta, no como un diario, sino como un libro. Escribió con cuidado la primera línea. Era invisible antes de ser madre. Luego entendí que siempre me habían visto, pero por las personas equivocadas. Mientras la lluvia golpeaba suavemente la ventana, siguió escribiendo. Los recuerdos llegaron en oleadas. El dolor, sí, pero también la fortaleza. Los momentos que había luchado por proteger. Ana, el hambre, el miedo. El día en la tienda que lo cambió todo. Y Jerome. Cómo la bondad de un extraño podía propagarse tan hondo que reescribiera una vida. Para la hora de la cena, había escrito 6 páginas. No mucho, pero suficiente. Suficiente para sentir el cambio. Suficiente para creer. En la cena, Jerome notó su brillo. ¿Día productivo? El libro, dijo ella. Quizá tarde 1 año o 10, pero lo estoy haciendo. Lo leería de una sola sentada, respondió él. Tienes que decirlo. Eres prácticamente familia. Jerome se detuvo, el tenedor a medio camino de su boca. ¿Prácticamente? Sara arqueó una ceja. Depende. ¿Planeas quedarte? Depende, replicó él imitando su tono. ¿Planeas echarme? Ana rió, percibiendo la tensión sin comprenderla del todo. Ustedes dos hablan como personajes de una película. Todavía estamos descifrando el guión, dijo Sara, y Jerome sonrió. Esa noche, después de acostar a los niños y de que la casa quedara en silencio, Sara entró en la cocina y encontró a Jerome limpiando la encimera. Estaba pensando, empezó, en lo que dijiste, sobre la familia. Él se volvió hacia ella. Quiero que te quedes, dijo Sara, no solo para cenas y reparaciones, para todo. Jerome buscó en su rostro, cuidando no malinterpretarla. ¿De verdad? ¿De verdad? Él se acercó despacio, dándole tiempo para cambiar de idea, pero ella no se movió. No se estremeció cuando él tomó su mano. Se sintió como el cierre de una puerta y la apertura de otra. Un capítulo distinto, construido no solo sobre el rescate, sino sobre la elección. Se quedaron en la cocina mucho tiempo, sin necesidad de más palabras. Afuera la lluvia se suavizó en bruma, y adentro algo se asentó. La semana siguiente, Sara se reunió con la directora del centro comunitario. Queremos ofrecerte un puesto en nuestra junta asesora, dijo la mujer. Tu historia tocó una fibra, y creemos que podrías ayudarnos a dar forma a nuestros programas. Sara parpadeó. Nunca no he estado en una junta. Has vivido, más de lo que muchos de nosotros viviremos, respondió la directora. Y eres honesta, eso es lo que la gente necesita. Sara aceptó, humilde y abrumada, y volvió a casa esa tarde con algo nuevo en el pecho. Un propósito más allá de sobrevivir, más allá de sanar. Cuando se lo contó a Jerome, él la envolvió en un abrazo orgulloso. Parece que ahora eres oficialmente una fuerza de la naturaleza. Prefiero fuerza de la ternura, bromeó ella. Él rió. Sea como sea, recuérdame no volver a subestimarte.
Más tarde Sara se sentó en su sala de escritura, mirando las páginas abiertas de su libro, En Progreso. Releyó su última frase y añadió una más debajo. No solo escapé, reconstruí, y ahora ayudo a otros a hacer lo mismo. Cerró el cuaderno con suavidad. Afuera seguía lloviendo, pero por dentro cada parte de ella se sentía arraigada. Ya no una mujer definida por dónde había estado, sino por hacia dónde iba. La carta llegó sin previo aviso, sin remitente otra vez, pero esta vez no era de su madre. La letra era más dura, inclinada, apresurada. Sara la reconoció de inmediato. No la había visto desde el día que salió del tribunal, años atrás. Sus manos temblaron al abrirla. Sara, sé lo que hice. Sé que no hay disculpa lo bastante fuerte para repararlo, pero lo intento. Llevo 6 meses sobrio. Estoy en un programa. Mi padrino dice que debo enmendarme, no solo por mí, sino por las personas a las que herí. No pido nada, solo quería que supieras que sigo vivo y que por fin lo veo, en lo que me convertí, lo que te hice, lo que les hice a nuestros hijos. Si alguna vez quieres hablar, aquí tienes un número. Si no, lo entiendo. Darnell. Sara se quedó inmóvil. La carta se sintió como una grieta en los cimientos que había construido durante años. No lo bastante ancha para destruirlo todo, pero sí lo bastante profunda para sacudirla. Salió al patio, dejando que el aire frío mordiera su piel. No se lo dijo a Jerome de inmediato, ni siquiera cuando él la encontró sentada en el columpio del porche, la carta apretada en su puño. Se sentó a su lado en silencio. Finalmente, ella habló. Es de Darnell. La mandíbula de Jerome se tensó. ¿Está libre? El número sigue activo, pero está en rehabilitación. Dice que está limpio. Dice que lo siente. Jerome esperó. ¿Cómo te sientes? No lo sé, susurró ella. Enojada, aliviada, asqueada, y de algún modo, no sorprendida. No le debes nada, dijo Jerome con suavidad. Lo sé, susurró ella, pero parte de mí quiere escucharlo. No por él, por mí. No tienes que decidir ahora. Ella asintió. No lo haré, pero tampoco lo voy a ignorar. Esa noche, después de que los niños durmieran y la casa quedara en calma, Sara se sentó en su escritorio y escribió. No una respuesta, sino una carta que nunca pensaba enviar. Darnell, me rompiste. Rompiste cosas en mí que ni siquiera sabía que podían quebrarse. Me hiciste dudar de mi valor, de mi fuerza, de mi voz, pero lo encontré todo de nuevo sin ti. Tal vez por ti, sí, pero nunca contigo. No necesito tu perdón para sanar, pero espero, por tu propia alma, que lo digas en serio. Si alguna vez hablas con Ana o Elijah, será porque ellos lo elijan, no porque yo te deje volver a entrar. Perdiste ese derecho cuando levantaste el puño en vez del corazón. Te perdono porque quiero paz, pero no olvidaré y no volveré atrás. Sara dobló la carta y la metió en la misma caja con las demás. Otro capítulo escrito, otra página pasada. Unos días después, Sara se presentó en su primera reunión del Consejo Asesor. Se celebró en un espacio comunitario en la zona este, donde las sillas plegables estaban gastadas, pero eran acogedoras, y el café se servía en tazas desparejadas. Las demás integrantes del consejo, todas mujeres mayores, trabajadoras sociales y consejeras, la recibieron con calidez. Hablaron de los próximos proyectos, iniciativas de vivienda para mujeres que salían de relaciones abusivas, programas de mentoría para madres adolescentes, despensas de emergencia. Sara escuchó, tomó notas. Luego levantó la mano. Quisiera proponer un taller de escritura, dijo, para sobrevivientes. Un lugar donde puedan contar sus historias, no solo para sanar, sino para reclamar su narrativa. La sala quedó en silencio. Una de las mujeres mayores, la señora Linda, asintió lentamente. Eso es poderoso. ¿Cómo lo llamarías? Sara pensó un momento, luego respondió, aún de pie. Sigo en pie. El nombre quedó. En cuestión de semanas aparecieron volantes en refugios y clínicas. Sigo en pie. Un círculo de escritura semanal y gratuito para mujeres que recuperaban su voz. Sara dirigió la primera sesión con las manos temblorosas y el corazón esperanzado. Ese día llegaron 10 mujeres, todas distintas, todas con cicatrices.
No empezó con reglas ni expectativas. Empezó con una pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que eras más que lo que te pasó? Las respuestas llegaron lentamente, y después como un torrente. Lágrimas, risas, rabia, alivio. Al final de la sesión, cada mujer había escrito una línea, un recuerdo, una verdad. Sara leyó la suya en voz alta. La última vez supliqué por leche y encontré un milagro. Creí que me estaba desmoronando, pero fue el comienzo de volverme entera. Las mujeres aplaudieron suavemente. Una de ellas extendió la mano y tocó la de Sara. Hiciste que esto se sintiera posible. Sara sonrió. Ustedes lo hacen real. De vuelta en casa, Ana la esperaba con una sorpresa. Había tomado una caja de zapatos y la había convertido en su propio buzón de cartas, igual que el de su madre. En la tapa había escrito con crayón, «Mis grandes sentimientos valientes». Le mostró a Sara su primera carta. «Querida yo del futuro, no tengas miedo de ser ruidosa. No dejes que nadie te diga que eres demasiado. Recuerda, vienes de gente fuerte y la sopa siempre ayuda. Con amor, Ana». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. «Vas a cambiar el mundo, pequeña». «No», dijo Ana con orgullo. «Voy a escribir sobre él». Y en ese instante Sara lo supo. Cada cicatriz se había convertido en una frase, cada herida en una coma, cada acto de supervivencia en un punto final. Su historia ya no era de huida, era un legado, y aún lo estaba escribiendo. Era el primer sábado cálido de primavera cuando llegó la llamada. Sara acababa de terminar de colgar la ropa en el patio trasero, con Elijah balbuceando en la hierba a su lado y Ana agachada cerca, dibujando murales de tiza en los escalones. Jerome estaba adentro preparando el almuerzo, tarareando una vieja canción de Sam Cooke. Su teléfono vibró en el alféizar. «¿Hola?», contestó secándose las manos en los vaqueros. La voz de una mujer habló, suave pero urgente. «Señora Walker, soy Karen Lewis de la correccional de Westridge. Llamo en nombre de Darnell Johnson». El estómago de Sara se tensó. «No está en problemas», añadió rápido la mujer. En realidad ha pedido añadir una nota final a la exposición de rehabilitación de la prisión. Pidió específicamente citar su carta. Sara parpadeó. «¿Qué carta?» «La que nunca envió». El corazón de Sara dio un salto. «¿Cómo?» «Él dijo que le escribió, y aunque usted nunca respondió, sabía cuál sería su respuesta. Dijo que eso le dio paz, cierre, y quiere mostrar a otros lo que significa la verdadera responsabilidad». La mente de Sara giraba. ¿Qué quiere citar exactamente? «Te perdono porque quiero paz, pero no olvidaré y no volveré atrás». El silencio se extendió entre ellas. Finalmente Sara exhaló. «Sí, puede usarlo». «Gracias», dijo Karen. «Debes saber que ahora es diferente. Ya no es el hombre que recuerdas. Será liberado a finales de este año, pero se mudará a otro estado. No tiene intención de interrumpir tu vida». Sara asintió despacio, aunque la mujer no pudiera verla. «Eso es bueno». Cuando la llamada terminó, se quedó quieta un momento, mirando a sus hijos. Elijah intentando atrapar una mariposa, Ana dibujando corazones en las piedras. Volvió adentro y encontró a Jerome lavando zanahorias en el fregadero. «Era la prisión», dijo ella. «Darnell está usando parte de mi carta en un programa para reclusos». Jerome se secó las manos. «¿Cómo te sientes?» «Más ligera», respondió ella. «No por él, porque ya está hecho. Esa parte de mí ha sido puesta a descansar». Se unió a él en la encimera, cortando tomates. «Estoy pensando en organizar una lectura en el centro, una reunión para compartir públicamente nuestra escritura. Darle voz a las mujeres de mi taller más allá de esas 4 paredes». Jerome sonrió. «Yo estaré en primera fila». 2 semanas después, el centro estaba transformado. Colgaron luces de cuerda en el techo y llenaron la sala con sillas plegables. Voluntarios hornearon galletas, prepararon café. Al frente, un pequeño escenario con un letrero sencillo. «Still Standing». Voces de supervivencia. La sala se llenó rápidamente. Gente del vecindario, estudiantes, defensores, sobrevivientes. Sara vestía un simple vestido azul, sin maquillaje. Esa noche no necesitaba armadura, solo verdad. Abrió la velada con unas palabras. «Esta noche no se trata del dolor, se trata del poder,
de recuperar nuestras historias y compartirlas sin vergüenza. Una por una, las mujeres subieron al escenario. Leían poemas, entradas de diario, cartas a su yo del pasado. Hubo risas, lágrimas, momentos de silencio absoluto. Pero a lo largo de todo, latía un corazón colectivo. Firme, resistente, feroz. Cuando llegó el turno de Sara, subió y abrió su cuaderno. Fui invisible, empezó. Pero ahora estoy aquí, vista. Compartió el primer capítulo de sus memorias. La noche en la tienda, la promesa que hizo al hombre que le compró leche y las palabras que lo cambiaron todo. Prometo que pagaré cuando crezca. La sala contuvo la respiración. Cerró con la misma frase con que terminó su primer taller. Supliqué por leche y encontré un milagro. Pensé que me estaba desmoronando, pero era el inicio de volverme completa. Cuando bajó del escenario, los aplausos fueron atronadores. Después, mientras los invitados conversaban y la música sonaba suavemente de fondo, una mujer se le acercó, una desconocida de unos 60 años, cabello plateado en las sienes, ojos enrojecidos pero amables. No te conozco, dijo, pero siento que te he conocido siempre. Tu historia. Alguna vez fue la mía, y ahora creo que estoy lista para contarla. Sara la abrazó. Esa noche, mientras guardaban las sillas y apagaban las luces, Ana corrió con una corona de papel hecha de folletos doblados. Te hice algo, dijo, porque eres la reina del valor. Sara rió entre lágrimas y se arrodilló. Entonces tú debes ser la princesa. No, dijo Ana con orgullo. Soy la autora. En casa, después de que los niños se durmieran, Sara volvió a sentarse en su escritorio. El manuscrito estaba casi terminado. Escribió la última línea lentamente, con mano firme. Esta no es una historia sobre rescate. Es una historia sobre elegir vivir, incluso cuando la vida te da todas las razones para no hacerlo. Y si estás leyendo esto, ya has empezado. Cerró el cuaderno. Afuera la noche estaba clara, adentro su corazón lleno. Y en algún lugar, alguien más volvería a empezar porque ella lo había hecho. La historia de Sara nos enseña que la verdadera sanación comienza cuando recuperamos nuestra voz. Nos recuerda que la supervivencia no es el final del camino, sino el inicio de la transformación. A través del dolor, la resiliencia y el valor de decir su verdad, Sara muestra que incluso los pedazos más rotos pueden recogerse y convertirse en un legado de fortaleza. Su viaje es un testimonio del poder silencioso de la comunidad, del perdón sin olvido y de la verdad profunda de que somos más que lo que nos pasó. Somos quienes elegimos ser.